Naruto Equipo Cuervo 01, 20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Itachi abrió los ojos. Parpadeó, una, dos veces y luego se sentó sobre su futón. Estaba en casa. Siendo ambas las misiones eran una constante, dormir al descubierto era algo que ocurría más frecuente que dormir en un sitio confortable. Cada que Itachi abría los ojos debía preguntarse dónde estaba y si el ambiente le era peligroso. Cierto, su misión había terminado el día anterior. Asesinato y hurto, clasificación B, aún así le costó un esfuerzo recordar que estaba en su habitación y nadie lo iba a atacar. Eran las 5 de la mañana. Con una mirada vacía Itachi observó el reloj en la pared. Sus oídos estaban tan desarrollados que sentía el tic-tac de las manecillas como si estuvieran perforando sus oídos. Nos hacen a un lado, nos quitan lo que merecemos, a nosotros los Uchiha. Las palabras de su padre regresaron a él, torturándolo como lo habían torturado desde la primera vez que las había escuchado. Golpe de estado, su clan planeaba un golpe de estado, y mientras tanto él pasaba la información al Hokage y Danzo creaba telarañas para destruirlos. Traición. Muerte y sangre. Itachi se levantó, sentía el cuerpo cansado, como si la noche no hubiera sido capaz de sanar las heridas más elementales de su alma. Caminó por los pasillos sin hacer ruido, tan silencioso como un gato y finalmente terminó parado frente a un shoji. Lo abrió despacio, a la luz de la luna vio un cuerpo dormido y sería tan sencillo matarlo, sin sufrimiento, sin que se enterara, sin que su corazón lo presintiera. Tonto, tonto hermanito menor. Itachi se arrodilló al lado de su hermano. A los 8 años él ya se había graduado de la academia, en cambio Sasuke era un niño por donde se le viera, mejillas sonrojadas, piel suave, respiración acompasada. Le acarició un mechón de pelo sin que el niño lo notara. Él a esa edad ya se habría levantado con un kunai en la mano y los ojos sagaces de un asesino. Sasuke en cambio ni siquiera alteró el ritmo de su respiración. Itachi. La voz de su madre le hizo girar la mirada. ¿Qué haces? Su madre había sido un ninja en el pasado, una Jounin para ser más específicos, solo que Itachi nunca había visto esa faceta de ella. Para él su madre siempre había sido aquella mujer entregada a su esposo que lo seguiría incluso al infierno y que crearía un infierno si él se lo pedía. Es lindo. Itachi soltó el cabello de Sasuke. ¿Lo extrañaste? La voz de su madre se volvió dulce. Itachi nunca había sido tonto, sabía que su madre temía por él, por su conciencia, que ella notaba como sus ojos se volvían fríos cuando hablaba con su padre, sabía sin que ella lo dijera que desconfiaba de él, pero como madre nunca lo delataría. Sí. Nunca se había guardado los sentimientos que tuvieran que ver con Sasuke, no con ella. Su madre creía que el amor que le tenía a Sasuke lo volvería fiel al clan. Estaba equivocada y a veces Itachi hubiera querido decírselo, que su precioso y perfecto hijo llevaba una carga y una oscuridad que podía matarla y que iba a matarla y es muy temprano Itachi, deberías dormir más, no me gustan esas ojeras en tu cara. A Itachi le dolía cada vez que ella hablaba así, con preocupación, con amor. Le hubiera gustado que fuera diferente, que ella fuera fría e indiferente, que se comportara más como su padre, así no dolería tanto. Quedé de verme con Shisui. Itachi exclamó sin demasiada emoción, se levantó y se dirigió a la puerta. Que te vaya bien. Él asintió secamente con la cabeza antes de salir. Shisui era la única persona a la que Itachi trataba sin honoríficos, era su primo y también su mejor amigo y mentor, uno de esos Uchiha que nacían una vez cada 100 años y a pesar de que Itachi nunca había visto una persona más brillante que él dentro del clan, su primo insistía en que su poder lo superaba. Itachi avanzó hasta la Roca del Muerto, un sitio especial en la aldea debido a que el río actuaba de manera caótica cuando llegaba a las piedras. Muchos civiles se habían ahogado por querer cruzar la corriente en un momento poco propicio. Era un sitio poco frecuentado y que tenía bastantes leyendas que provocaban que tanto civiles como ninjas se alejaran. También era el sitio de encuentro que desde hace meses mantenía con Shisui. Itachi usó su chakra para caminar sobre la corriente turbulenta y se sentó sobre una de las piedras más sobresalientes. Esperó cerca de 2 horas y de repente, como un parpadeo, Shisui se dejó caer a su lado, sentado con la respiración acelerada. ¿Esperaste mucho? No. Itachi miró al frente mientras su primo arqueaba su espalda tomando aire. Shisui era conocido como el cuerpo parpadeante por su rapidez, era la única cosa que Itachi aún no lograba imitarle a la perfección. ¿Estás listo? Shisui colocó ambas manos sobre sus rodillas. Itachi apretó los dientes.
Si fallamos con el Kotoamatsukami, sabes lo que vamos a tener que hacer y exterminar al clan. Shisui cerró los ojos y apoyó la barbilla sobre sus manos. Creo que puedo hacerlo. Son demasiadas personas. Itachi frunció el ceño. Si logro manipular por lo menos a tu padre y a otros 3 cabecillas, la rebelión estará terminada. Ambos guardaron silencio. Dentro de 3 días se daría una reunión secreta donde finalmente los Uchiha se levantarían en armas. El plan de Shisui era usar sus ojos para llevar a cabo la técnica prohibida Kotoamatsukami y así manipular a los líderes. Era su última alternativa. Si fallaban, ambos habían jurado ante el Hokage exterminar a todo su clan. Mis ojos son poderosos. Shisui soltó un suspiro. Pero siento que estamos enredados en telarañas, Tachi. Le había llamado Tachi desde que era un niño, que lo seguía motivado por la admiración. A sus 13 años, cada que lo llamaba Tachi volvía a sentirse el niño que en realidad era, pero que el mundo ninja se había encargado de aniquilar. Danzo. Itachi apretó los puños. Cree que somos una amenaza. Para él lo mejor sería que los aniquiláramos a todos y nos fuéramos de la aldea como criminales. En la frente del joven apareció una vena que demostraba su molestia. Cada que lo veo es tan evidente que ansía mi poder. Intentara que nuestro plan fracase. Itachi miró alrededor, como si aquellas aguas turbulentas pudieran salvarlo de alguna manera. Debemos tener cuidado. Shisui bajó de un salto al agua, su pie vaciló un poco en contacto con la corriente. De verdad, Tachi, no entiendo cómo puedes caminar como si nada por aquí. Práctica. Itachi saltó tras él y ambos caminaron en dirección a la aldea. Luego de eso no volvieron a hablar nada relacionado con sus planes. La roca del muerto era el único sitio seguro en toda la aldea. Hablar fuera de allí era un suicidio para sus maquinaciones. Quisiera comer un bollo antes de entrar a la policía. Shisui miró alrededor. Tienes el día libre, ¿cierto? Itachi asintió con la cabeza. ¿Qué te parece? Su expresión quedó en el aire porque en ese instante un niño rubio de ojos azules salió despedido frente a él y cayó al suelo. Maldito niñato. Un comerciante considerablemente gordo le escupió en la cara. Te dije que no quería verte de nuevo por aquí. En los ojos del niño brilló por un instante la rabia, pero fue rápidamente sustituida por el dolor. Se paró rápidamente y sin siquiera sacudirse echó a correr fuera de ahí. Itachi lo observó atentamente mientras se perdía por las calles, sin intervenir. Bastante mal estaban las cosas con su clan para encima echarse encima a los enemigos del Kyuubi. Es curioso, Itachi observó cómo el comerciante volvía a su tienda como si empujar y escupir niños no le causara ninguna clase de malestar. Hubiera esperado que la gente le tuviera más miedo al contenedor del Kyuubi. Le temen. Shisui siguió caminando. Hay gente que actúa con violencia ante lo desconocido. Naruto-kun. Itachi giró a ver las estatuas de los Hokages, ahí donde el cuarto se mantenía imponente. Los padres usualmente causan dolor a sus hijos. Escuché que la bestia de una cola de Suna resultó ser un fracaso. Shisui arqueó ambas cejas. Dicen que pierde el control constantemente y la población está aterrada de él. Por lo menos Naruto-kun no pierde el control. Sin dejar de caminar, Itachi siguió hablando pensando en lo que tenía que preparar aquel día. Supongo que cuando llegue el día que alguien lo entrene adecuadamente será el arma más poderosa de la aldea. Itachi tuvo que verse forzado a detenerse cuando la mano de Shisui lo sostuvo por el codo. Su primo tenía una expresión extraña en la cara, la boca entreabierta y la mirada un tanto descompuesta. Shisui. Necesitamos ver al Hokage, ahora. 000000000. ¿Darle el poder del Kyuubi a los Uchiha? Sarutobi frunció el ceño. Jamás. Danzo tembló lívido de ira. ¿Debo recordarle lo que los Uchiha lograron manipulando al Kyuubi en el pasado? No vamos a darle el poder del Kyuubi a los Uchiha. Shisui explicó con fría calma. Vamos a hacerles creer que lo estamos haciendo. Es lo mismo. Danzo estaba respirando tan caóticamente que en cualquier momento parecía que fuera a atacar. El tercer Hokage, sin embargo, parecía muy calmo, quizás porque Kakashi Atake, el Anbu mejor calificado después de Itachi, se mantenía tras él en posición perpetua de defensa. Estoy hablando de crear un equipo de 3 como en la academia. Shisui hacía esfuerzos por no emocionarse. Un equipo donde el Kyuubi pudiera crecer y desarrollarse. Si se le entrena desde ahora podría ser el arma definitiva de la aldea. Itachi observó a su primo de reojo sin decir nada, sin acabar de creer que sus palabras hubieran desencadenado aquello. El arma definitiva, y Sarutobi giró la mirada por la ventana e Itachi se dio cuenta de que también él veía el rostro del cuarto en piedra. Ciertamente he descuidado bastante la educación de Naruto-kun y no puede hablar en serio.
Danzou siseó. Pensé que una existencia como un niño normal haría que creciera tal y como el resto de los chicos de la aldea, pero evidentemente no es así. Sarutobi suspiró. Es repudiado y en su alma se acumula el rechazo. Le he pedido decenas de veces que me lo entregue. Danzo lo miró fijo. Podría hacer de él lo que quisiera que fuera. No. Sarutobi negó con la cabeza. El Kyuubi rechazaría una educación al estilo Anbu, un contenedor que obedeciera ciegamente a sus dirigentes no contaría con el poder del zorro. Nunca nadie ha podido usar libremente el poder de las bestias con cola. Finalmente Danzou explotó. ¿Por qué cree que un par de chiquillos Uchiha podrían lograrlo? Itachi no tenía nada que decir contra eso, tenía 13 años y Shisui 17, aunque habían alcanzado el rango máximo como ninjas no estaba completamente seguro que controlar al Kyuubi fuera posible, por mucho que lo intentara. Uchiha Itachi ha demostrado que puede crear barreras y romper obstáculos desde su nacimiento. Sarutobi cerró los ojos. Si alguien en este mundo ninja puede lograr algo sería él. No pudo evitarlo, las palabras del Hokage lo envolvieron como un abrigo cálido y tuvo que forzarse a no transmitir sentimientos en su rostro. ¿Cree que los Uchiha estarán conformes con un contenedor que no ha demostrado ninguna clase de habilidad? ¿Un niño repudiado? Danzo entrecerró los ojos. Haremos que lo acepten. Shisui se colocó regio frente al dirigente de raíz. Voy a darles algo que no van a poder rechazar. El tercero lo miró fijo a los ojos. Itachi serás el líder del nuevo equipo de 3 que tendrá en sus filas a Uzumaki Naruto contenedor del Kyuubi y Hyuga Hinata, heredera de la familia Hyuga, dejaré el tercer integrante a tu elección. La familia Hyuga es el clan más importante de la aldea. De la impresión Danzo ni siquiera alzó la voz. Hyuga Yashi jamás prestará a su hija para que un Uchiha la entrene. Lo hará. Sarutobi tomó aire con fuerza. Hace 3 años la aldea puso todo en riesgo por ellos y entregamos el cadáver de su hermano a cambio de la paz, no puede negarse. Aquello empezaba a tomar tintes terribles, pero Itachi no se movió un ápice. Pido también permiso para ausentarme de la aldea. Shisui habló con voz firme. Si el clan no cuenta conmigo y mi poder será más difícil que intenten llevar a cabo la rebelión. Concedido. Sandaime. Danzo estampó las manos contra el escritorio. Está siendo manipulado por unos niños. Como bien lo has dicho son niños. Sarutobi llevó su pipa hasta sus labios. No tienen aún la habilidad para manipular a un viejo zorro como yo. Se arrepentirá de esto. Danzo dio media vuelta y salió con paso fuerte del salón, en cuanto lo vio retirarse el Sandaime giró a verlo con ojos benévolos. Itachi, son pesadas las cargas que pongo sobre ti, pero justo ahora esta opción es la que menos dolor traerá a la aldea. El joven asintió. Y Shisui, sé cuál es mi deber. El joven inclinó la cabeza, apretó el brazo de Itachi antes de irse, dio media vuelta y salió del salón, de haber sabido que su primo tenía una misión que él desconocía y que aquella sería su despedida Itachi hubiera intentado alargar el momento. Esa noche Itachi pidió hablar con su padre en privado así que su madre se retiró discretamente, se suponía que Sasuke llevaba ya un rato durmiendo. Padre e hijo se sentaron frente a frente e Itachi fue dolorosamente consciente de que aquel momento decidiría su destino y el de todos ellos. Hoy el Hokage me ha retirado de mi puesto como líder de escuadrón Anbu. No importa. Fugaku ni siquiera parpadeó. En un par de días serán ellos quienes suplicaran a nuestros pies. El motivo por el que me retiro fue porque se me concedió una misión de largo alcance y de prioridad ese para la aldea. Fugaku frunció el ceño. Se me encomendó formar un equipo que sea considerado el más fuerte y letal de Konoha, equipo Cuervo. Su padre lo observó sin expresión, Itachi cerró un momento los ojos, debía hacerlo, convencerlo, por él, por todos. Se me dio el control completo y total del Kyuubi. ¿Qué? Su padre se puso de pie e Itachi no supo si aquello era buena o mala señal. ¿Por qué harían algo como eso? Por todos es bien sabido que los Uchiha podemos controlar al zorro, por esa misma razón es que nos han relegado y rechazado por años. Creo que esperan que yo sea capaz de controlarlo para la aldea. Itachi apuntó con humildad, Fugaku lo observó fijo por unos segundos y luego soltó una carcajada que retumbó por toda la casa. No puedo creer que sean tan idiotas, entregarle el Kyuubi a los Uchiha. Por lo menos había reaccionado de acuerdo a sus predicciones. También, Itachi aclaró su garganta, han puesto en mi equipo a Hyuga Hinata, la heredera del clan Hyuga. La primogénita de Yashi. Fugaku caminó por el reducido espacio. ¿Por qué? Tengo entendido que sus habilidades son pobres. Itachi no podía dejar que viera que aquello era una trampa, debía darle razones de peso para dudar.
Al parecer no es lo que el clan ni su padre esperaba. Pero sigue siendo la heredera. Fugaku miró a la nada. Por derecho y por sangre, ¿quién es el tercer integrante? El Hokage lo ha dejado a mi elección. Itachi alzó rápidamente la cabeza. Estaba pensando quizás en ese niño Nara, su clan se caracteriza por su inteligencia y aunque sus técnicas no son tan impresionantes y será Sasuke. Su padre sentenció, Itachi ya sabía que sucedería, lo había intuido desde el primer momento. No voy a dejar que niños de otros clanes se beneficien de ti mientras Sasuke sigue en la academia. Serán misiones riesgosas, en su mayoría por encima de la clasificación B y el entrenamiento rozará lo inhumano. Itachi intentó una débil defensa. Él podría morir. No lo hará. Fugaku le lanzó una mirada que ya viajaba a otras cuestiones. Si logras controlar al Kyuubi y Sasuke se vuelve un ninja tan capacitado como tú y no habrá nadie que pueda detener a los Uchiha. De pronto fijó en él los ojos. Y tampoco debes descuidar a esa niña, no importa lo que tengas que hacer pero asegúrate que te sea tan fiel como un perro, la próxima heredera del clan Hyuga debe ser la clase de mujer que asesina o se deja matar si es por ti. Itachi asintió con la cabeza, el Sandaime había tenido razón al escoger a esa niña, el problema es que ahora acababa de volcar todo el dolor y el sufrimiento de un clan sobre 3 niños que no tenían la culpa de nada. Lo siento tanto Sasuke. 0000000. Hinata despertó e hizo lo mismo que hacía todos los días, se metió a bañar con el agua fría y luego se dirigió a la cocina en busca de algo que comer, generalmente nunca se encontraba a nadie en su camino, a su padre y a Hanabi las cocineras les preparaban el desayuno, pero al parecer consideraban una pérdida de tiempo hacerlo para alguien como ella así que Hinata se las arreglaba como bien podía. Últimamente, sin embargo, había aprendido a hacer bolas de arroz y aunque no tenía nada con qué comparar le parecía que tenían buen sabor, el sábado pasado, sin ir más lejos, se había entretenido haciendo bolas con formas de mariposas y conejos, había sido entretenido, eso hasta que Neji le había tirado la charola encima. Hinata se había quemado un dedo que aún no le sanaba y cada que veía la bendita en su mano se acordaba de Neji y de sus ojos llenos de odio. Quería a Neji aunque era evidente que él no la quería a ella, era comprensible, por su culpa su papá había muerto, el papá de Neji era amable con él cuando estaba vivo no como su propio padre. A su padre ella no le importaba mucho, era una vergüenza para el clan, no había mucho que Hinata pudiera hacer al respecto. Trató de no hacer mucho ruido mientras prendía la estufa y acercaba un banquito para poder cocinar, no hacía mucho que había aprendido a usar la estufa, no era tan difícil una vez que se acostumbraba, pero era fácil quemarse si no ponía la debida atención, Hinata finalmente logró hacer una torta de nuevo, era sencillo y rápido así que la sirvió con un poco de lechuga porque un ninja tenía que comer equilibrado. Y luego se sentó a la mesa y dio las gracias por los alimentos. Justo se disponía a dar el primer bocado cuando Neji entró a la habitación, tenía los ojos tempestuosos de siempre. Yashi-sama la está buscando. No había nada más terrorífico que su padre la buscara, o quería hacerla tener un combate o quería regañarla por su incompetencia, de las dos maneras Hinata siempre terminaba golpeada. Lo más rápido que pudo se bajó de la mesa y esquivó a Neji antes de que se le ocurriera lastimarla, usualmente Neji no la golpeaba directamente, pero solía hacer cosas para herirla. Hinata corrió a todo lo que daban sus piernas por la mansión y finalmente se detuvo sin aliento frente al dojo de entrenamiento, trató de normalizar su respiración y abrió la puerta con toda la formalidad que era capaz. ¿Me llamó Otou-san? Para su desconcierto el dojo estaba vacío y por un momento estuvo a punto de entrar en un ataque de pánico, pero si su padre no estaba en el dojo solo podía haberla llamado en la sala ceremonial y eso quería decir que alguien importante había llegado. Con el cabello aún húmedo por el baño y la chaqueta a juego con el pantalón a 3/4 que usaba para la academia Hinata sabía que no estaba a la altura de un grácil y elegante Hyuga, pero ya se había hecho a la idea de que nunca lograría alcanzar los estándares de su clan. Corrió nuevamente, con los pulmones a punto de reventar y apenas pudo pararse frente a la puerta ceremonial un par de segundos a tomar aire. ¿Me llamó Otou-san? Has tardado demasiado. Su padre ni siquiera giró a verla, Hinata no supo qué hacer, frente a ella había 3 personas, 2 eran sus compañeros de academia, Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki, el primero lucía muy serio y formal, el segundo miraba para todos lados como si jamás hubiera visto un salón tan adornado, en medio de ellos estaba un joven vestido con el uniforme Jounin, tenía unos ojos oscuros y profundos que la observaron con fijeza unos segundos. Sin ser consciente Hinata retrocedió un paso poniendo una mano frente a su boca con temor. Ven acá Hinata.
La niña avanzó rápidamente hasta colocarse al lado de su padre e hizo todo lo posible para no humillarlo, cualquiera que fuera la situación que tenía que enfrentar. Como puedes ver. Su padre se dirigió al joven sin inflexiones en la voz. Alguien tan inútil que teme a su propia sombra no parece que pueda serte de utilidad en ningún sentido. Las órdenes vienen directamente del Hokage. El joven contestó sin titubeos. Yo solo cumplo con lo indicado. Un repudiado, un fracaso y tu hermano que nunca ha podido compararse contigo. Ya se arqueó una ceja. Valiente equipo que han dado. Hinata no entendía lo que estaba pasando, pero notó cómo Sasuke apretaba los puños y la boca. Naruto no parecía darse por enterado, se notaba un poco intimidado por el lujo reinante y simplemente se pegó un poco más al joven sin ser plenamente consciente. Si no tiene mayor objeción Hinata Hyuga pasa a ser mi responsabilidad desde este momento advirtiéndole de antemano el alto riesgo que tiene de morir en acción dadas las condiciones del presente equipo. Yashi no dijo nada simplemente sujetó de un hombro a Hinata y la impulsó adelante, en acto reflejo Hinata puso fuerza en los pies y se negó a avanzar. ¿Otou-san? Con temor desvió la mirada hacia su padre, pero él solo la observó con desdén. ¿Había entendido bien? ¿Se iría con ese joven? ¿Podría morir? Quería decirle que por favor no lo permitiera, no importaba que tan mal la pasara en el clan, aquel era su hogar, Hanabi vivía ahí, ellos eran la única familia que tenía. Vendrá conmigo Hinata Dono. Itachi la sujetó de la frágil muñeca, ella lo observó con sus enormes ojos del color de la plata e Itachi tuvo que hacer un esfuerzo para que aquella imagen no lo afectara. Había esperado que Yashi aceptara el convenio sin demasiadas objeciones, pero ni siquiera se había tomado la molestia de explicarle a su propia hija que se iría con un extraño. Para una niña de 7 años que de pronto la sacaran de su casa y se la llevara un desconocido debía ser atemorizador, incluso Naruto que nunca había tenido un hogar propiamente dicho se había asustado cuando le había explicado que ese día en adelante tendría que entrenar como parte de un equipo de élite. Por fortuna el rubio era bastante abierto a las nuevas experiencias y tenía buen ánimo además de una inteligencia promedio así que no le había dado demasiadas vueltas al asunto. Sasuke era su hermano así que había aceptado que lo entrenaría más como un logro personal que como una condena, no sabía lo equivocado que estaba. ¿Otou-san? La niña se dejó llevar, pero dirigió una última y suplicante mirada a su padre quien se dio la media vuelta y salió del salón. Fue evidente para Hinata que la había abandonado y que no le importaba su suerte, su corazón se arrugó como si fuera una pasita y 2 lagrimones le corrieron por la cara. Itachi no hizo por consolarla, él no era su amigo, un padre, un familiar o un maestro agradable, él era el hombre encargado de volverlos los 3 shinobis más legendarios que las naciones ninja hubieran visto jamás. Y por el bien de su clan, de la aldea y de la paz ninja iba a conseguirlo y sin importar el precio. Itachi caminó por las calles de Konoha con Hinata sujeta de una mano, Sasuke sujetándole la otra mano y Naruto caminando a cierta distancia, como si se excluyera a sí mismo. Ciertamente tenía pocas ideas de cómo comenzar adecuadamente aquel equipo, como líder tenía mucha experiencia, pero no podía esperar que aquellos niños se comportaran como sus subordinados de Anbu. Para empezar llevar de la mano lo situaba a él como un adulto cuidando de 3 niños y no era eso lo que quería que creyeran, pero por otro lado empezar a comportarse fríamente con Sasuke siendo que él lo había puesto en esa situación y además suponía que el corazón de la pequeña Hyuga estaba suficientemente quebrado sin necesidad de que le agregara más dolor. Conforme caminaba por el centro de la aldea la gente murmuró y giró a verlo de reojo. Naruto parecía acostumbrado a semejante trato así que solo se aprovechaba de sacar la vuelta a las personas que parecían más agresivas. De haber podido hacerlo Itachi hubiera suspirado, tenía mucho trabajo por delante. Todos en fila y síganme. Empezando a entrar a los campos de entrenamiento soltó a Hinata y Sasuke, acostumbrados a obedecer a los niños lo siguieron, aunque notó que la concentración de Naruto se perdía en el paisaje. ¿A dónde vamos? Finalmente el rubio interrumpió, iba último y sus curiosos ojos azules veían a todos lados con interés. ¿Nos vas a enseñar una técnica guay? Soy tu superior Naruto-kun. Si quería llegar a algún lado con esos 3 tenía que poner reglas. Háblame con respeto. Pero llamo Oou-san al tercero y no dice nada. Naruto se pasó las manos tras la nuca, Itachi lo miró de reojo. Deberías respetar a tus mayores. ¿Qué tal Oni-san? Naruto parpadeó. Es mi Nii-san no el tuyo. Sasuke saltó al instante. No soy el Oni-san de nadie. Itachi aclaró. No en este equipo, mientras estemos en actividad como equipo cuervo soy su instructor, su líder y en ocasiones la persona que más van a odiar en la vida.
Por primera vez Hinata alzó la mirada y para Itachi fue claro que la pequeña ya lo consideraba esa persona. ¿Sensei? Naruto probó de nuevo, por un momento Itachi tuvo un titubeo, no estaba seguro que Sensei fuera la manera correcta, después de todo un maestro podía volverse un amigo, un confidente. ¿Taichou? Itachi Taichou. Sasuke sentenció y dio que no tenía una idea mejor. Itachi no lo contradijo. ¿Y cuando no estemos en el equipo cómo lo vamos a llamar? Aquella pregunta era ingenua desde todos los ángulos, pero no podía esperar mucho de un niño de 7 años. Como deseen. Lo cierto es que no iban a estar mucho tiempo fuera del equipo. Siguieron caminando, Hinata sin hablar, Sasuke imitando su silencio y Naruto haciendo mucho ruido, señalando plantas y tropezándose a pesar de que era el último en la fila. Siéntense. Finalmente Itachi llegó a un claro y se sentó sobre una piedra, los niños se sentaron alrededor. Vamos a presentarnos, van a decir lo que les gusta, lo que no les gusta y sus sueños para el futuro. Aquellas 3 preguntas eran esenciales cuando un shinobi salía de la academia y a pesar de lo poco ortodoxo de todo ese asunto Itachi no quería pasarse una tradición tan importante. ¿Eh? Naruto miró nerviosamente para todos lados y luego, como si se viera acorralado, lo señaló con el dedo, entonces ¿por qué no se presenta usted primero? Aquello hablaba mucho de su personalidad, era la clase de persona que atacaba a tontas y ciegas sin importarle la fuerza del contrincante, pero había que reconocerle la valentía. Sasuke lo miró de malos modos, pero Itachi se apoyó levemente con la cabeza. Mi nombre es Uchiha Itachi, lo que más me gusta es comer onigiris, no me gusta mucho la carne, mi sueño para el futuro y conservar la paz, no asesinar a mi clan, conservar la vida de mi hermano, no fracasar esta misión. Su turno. ¿Nos dijo su sueño para el futuro? Naruto le susurró a Sasuke sin saber si acaso no había escuchado bien, pero Sasuke pasó por alto al rubio y a pesar de lo emocionado que estaba supo controlarse adecuadamente. Soy Sasuke Uchiha. Aunque eso su hermano ya lo sabía, pero no importaba. Me gusta comer tomates, no me gusta cuando las técnicas no me salen como quiero y mi sueño para el futuro es formar parte de la policía Uchiha con el resto del clan. Muy loable de su parte, pero si aquel equipo tenía resultados Sasuke no desperdiciaría su potencial en la policía de Konoha, sería un ninja legendario cuyas misiones serían clasificadas. No solo le había quitado la infancia a su hermano, también pensaba borrar su sueño del futuro. Siguiente. Itachi giró a ver a Naruto, no era el momento para sentir debilidad, de ningún tipo. Tararear. Naruto se sujetó las huesudas rodillas, llevaba un pantalón corto y una playera que había visto tiempos mejores, además era bajito para su edad, como si no comiera del todo adecuadamente. Soy Naruto Uzumaki Datebayo. Una enorme sonrisa se pintó en su cara y a Itachi aquello lo tomó por sorpresa. Me gusta mucho comer ramen instantáneo y todas las marcas diferentes de ramen que puedo encontrar, no me gustan los 3 minutos que tengo que esperar para que esté listo el ramen, mi sueño para el futuro es ser Hokage Datebayo. Ese era un sueño más acorde con el equipo que estaban formando y si Itachi les daba el impulso adecuado era un sueño que podían ser capaces de cumplir. Tu turno. Itachi finalmente se giró hacia la niña que se mantenía con la espalda ligeramente encorvada, Itachi no había notado que aún estaba llorando, por un momento no supo exactamente qué hacer, tratar con las lágrimas de una niña que debía volverse un ninja legendario no era algo que hubiera podido preparar con antelación. Hubo un instante de leve silencio, pero luego Naruto se sentó muy cerca de ella y le dio con el codo. ¿Qué cómo te llamas? La niña sospechó un par de veces. Dice que se llama Yuga Hinata. Itachi nunca había visto un caso donde alguien presentara a un compañero. ¿Qué? El rubio se acercó tanto a ella su oreja que parecía que fuera a caerle encima. ¿No te gusta nada en particular? ¿No te gustan las peleas? Entonces ¿cómo vas a ser ninja? El rubio se enderezó y vio a Itachi con sorpresa. ¿Cómo va a ser ninja? Curioso, porque a él tampoco le gustaban las peleas y era el ninja más prometedor de toda la aldea, a veces un amante de la paz podía ser más aterrador que el hombre más sangriento. Hinata Dono. Itachi le habló firme. ¿Cuál es su sueño para el futuro? Aquello no era algo que dejaría que contestara otro por ella. No tengo. La niña alzó la mirada y para Itachi fue obvio que no se estaba refiriendo a su sueño. Con 3 preguntas a cada quien se había enterado que el sueño de Sasuke nunca se cumpliría, que Naruto comía basura y por eso no se desarrollaba adecuadamente y Hinata sería un reto tan complicado que sería el triple de difícil que los otros 2. Para inaugurar este equipo vamos a tener una pequeña iniciación.
Incluso Hinata le prestó atención cuando se puso de pie. Un simulacro de supervivencia. De la bolsa trasera de su pantalón sacó un mapa y se lo pasó a Sasuke, quien lo sujetó automáticamente. En ese papel están marcados los límites de los que no pueden salir, deben aprender a sobrevivir con la comida y el agua que encuentren en esa área, está prohibido pedir ayuda a otras personas, no tienen permitido abortar la misión, sin importar si su vida está en peligro. Itachi desapareció en una bola de humo. Vendré por ustedes en una semana. Sus palabras quedaron zumbando en sus oídos. ¿Dijo que volvería en una semana? Naruto abrió mucho la boca. ¿No vamos a ir a la academia? Van a reprobarme si falta una semana. No vamos a volver nunca a la academia. Sasuke lo miró atentamente, nunca le había prestado mucha atención a sus compañeros en la academia, pero que él recordara ni Naruto ni Hinata eran muy sobresalientes, ignoraban que se habían basado para elegirlos. ¿Nunca? Naruto abrió enormes los ojos. Pero Oto-san me dijo que si no iba a la academia no iba a volverme Hokage jamás. Oto-san me dijo que vamos a volvernos el mejor equipo de Konoha. Sasuke dio un parpadeo, la verdad no estaba muy segura de aquello, ¿es que esa niña nunca iba a dejar de llorar? Además Itachi Taichou dijo que no podíamos abortar la misión. Es tu hermano, ¿verdad? Naruto colocó las dos manos tras su nuca. Nii-san, es decir. Itachi Taichou es el mejor ninja de Konoha. ¿No se supone que Oo-san es el mejor ninja de Konoha? Naruto frunció el ceño. Creí que por eso era Hokage. Sasuke pasó de prestarle atención y abrió el mapa. Creo que estamos aquí. ¿Cómo lo sabes? Nos enseñaron a leer mapas hace 2 meses. Sasuke dio un parpadeo. Te basas en el sol si no traes una brújula. ¿Una brújula? Naruto dio un paso atrás. ¿Por qué traería una bruja? Dije brújula. Sasuke entrecerró los ojos. Oye, ¿ella va a estar llorando siempre? Nariz. Ambos observaron a Hinata como si fuera incapaz de escucharlos. Deberías dejar de llorar. Sasuke sentenció con sabiduría. Ninguno de nosotros va a regresar con sus padres en un buen tiempo y no estamos llorando. Bueno. Naruto tragó saliva. Es que yo no tengo padres. Ah, ¿no? Sasuke lo observa curioso. ¿Con quién vive entonces? Con nadie. El rubio se sonrojó, pero luego volvió a Hinata con una sonrisa. Oye, si tu padre ya no te quiere te puedes quedar conmigo, Oo-san me dio un departamento enorme para mí solo, te va a gustar date gallo. La verdad era tan grande que le daba bastante miedo vivir allí en las noches siempre se tapaba entero y temblaba por horas debajo de las sábanas, ojalá el padre de Hinata ya no la quisiera para que pudieran vivir juntos. Oh. Hinata hipó un par de veces y luego secó los ojos, Sasuke la observó unos segundos, pero al darse cuenta de que ya no lloraba tomó aire para seguir. Lo más importante en una misión de supervivencia es el agua y la comida y de esas dos cosas es más importante el agua así que primero vamos a buscar un río. Sasuke trazó una línea con el dedo. Creo que son un par de kilómetros. ¿Kilómetros? Naruto puso cara de consternación. No se preocupen. Sasuke guardó el mapa en la bolsa de su pantalón corto y echó a andar. Creo que llegaremos al atardecer. 0,000,000,000,000,000,000. Al final habían llegado mucho después del atardecer, primero porque Hinata se había cansado, luego porque Naruto se había caído y la rodilla le había sangrado como fuente así que Hinata le había vendado la pierna con una manga de su chamarra. Finalmente habían tenido que detenerse porque Sasuke se había equivocado en la última parte del camino y se habían desviado un poco, pero finalmente los tres se echaron al suelo junto al río dando suspiros y jadeos. Nunca había caminado tanto en mi vida. Naruto se dirigió a la orilla. Voy a lavarme la pierna. En lo que el rubio se enjuagaba Sasuke siguió observando el mapa, finalmente señaló la parte superior del río. Creo que si seguimos caminando vamos a llegar a un lugar que se llama la Roca del Muerto. Eso suena horrible. Un escalofrío recorrió entero a Naruto. Creo que es peligroso. Sasuke señaló una calavera en el mapa. Así que mejor no hay que acercarnos mucho. Sí, mejor. Naruto bajó la cabeza y empezó a beber agua directamente de la orilla. Creo que deberíamos hervirla primero. Hinata acotó con voz tan débil que Sasuke apenas alcanzó a oírla. Pero no tenemos nada para hervir. Sasuke también tomó agua directo del río, había caminado tanto que la sed le ganaba a cualquier clase de prudencia así que Hinata terminó bebiendo unos cuantos sorbos que se llevaba a la boca haciendo cuenco con su mano. Se está haciendo de noche. Sasuke miró al cielo, el estómago le dolía de hambre. Creo que tenemos que hacer un campamento.
Naruto abrió muchos los ojos azules y dio brincos alborozados. Esto es como ir de misión, ¿verdad? Es una misión. Sentencia Sasuke. Así que tenemos que hacer una fogata. ¿Por qué? Naruto frunció ligeramente el ceño. No sé, Sasuke se encogió de hombros, pero siempre que alguien está al descubierto hace una fogata. Creo que es para que no se acerquen los animales salvajes. Hinata murmuró despacio, tenía los ojos rojos e hinchados y le dolía terriblemente la cabeza. Bien. Sasuke colocó ambas manos sobre su cintura. Naruto ve a Madera, Hinata fíjate que no haya nada buscar raro cerca y yo voy a limpiar un poco. Apenas Naruto iba a dar un paso cuando Hinata anunció con voz clara y fuerte, una voz que no había usado hasta el momento. Byakugan. Tanto Sasuke como Naruto dio un bote sorprendidos cuando las venas alrededor de los ojos de la niña se saltaron, Hinata miró alrededor por cerca de 30 segundos y luego deshizo la técnica. No hay nada Sasuke-kun. ¿Qué fue eso? Naruto se acercó a ella con la boca abierta, como si se hubiera convertido de un instante al otro en una criatura fantástica y sobrenatural. Sí, la niña se encogió escondiéndose tras el cuello de su chaqueta. Mi dojutsu. ¿Puedes usar tu dojutsu? Sasuke la observar perplejo, por más que lo había intentado no había podido activar el Sharingan y en cambio aquella niña era capaz de controlarlo a voluntad. Sí, pero Hinata se encogió ante la curiosidad de sus compañeros. No puedo ver más allá de 10 metros, Nenjin y Isan ya puede ver más de 50. ¿Qué hace ese Bakugan? Naruto frunció el ceño. Byakugan. Sasuke lo corrigió. Lo vimos el año pasado en la academia, junto con el Sharingan y el Rinnegan son las tres técnicas oculares por excelencia. ¿Puedo hacerlo yo también? El rubio se señaló contento. Eso que haces con los ojos es genial. No puedes. Sasuke se cruzó de brazos. Es una técnica que se pasa por línea sanguínea, solo los Hyuga pueden hacerlo. Quizás por eso es que esa niña estaba con ellos, parecía inútil y lloraba todo el tiempo, pero ya podía activar la línea sanguínea de su familia. Sasuke se sintió un poco idiota por ir tan atrás de ella. No es justo. Naruto hizo un mohín con la boca. En vez de decidir si es justo o no ve por leña. Sasuke lo aventó por los hombros y luego empezó a despejar el pequeño claro junto al río. Hinata se quedó a su lado sin decir nada y luego de unos minutos Naruto volvió con un montón de troncos, Sasuke los apiló y una vez que estuvo listo se alejó cerca de 1 metro y tomó aire con fuerza. Katon. Gokaki no Jutsu. De su boca salió una bola de fuego, Naruto soltó un chillido y Hinata se cayó al piso asustada. Sasuke sintió como las comisuras de la boca se le quemaban un poco, pero su primera demostración pública del jutsu propio de su clan había sido un éxito. Antes de eso solo su padre lo había visto y por primera vez en su vida le había dicho que estaba orgulloso de él y por la cara de Hinata y Naruto sí que los había sorprendido. Eso fue genial. Finalmente Naruto reaccionó. ¿Yo también puedo hacerlo o necesito ser un Uchiha? Es increíblemente difícil de hacer. Sasuke se limpió las comisuras de la boca orgullosa. Pero no necesitas ser un Uchiha. ¿Me enseñas? El rubio suplicó. ¿Podría Sasuke observar alrededor? Ya se había hecho de noche. Pero tengo mucha hambre justo ahora. Yo también. Naruto lloriqueó. ¿Qué hacemos? Podríamos dormirnos para que se nos olvide y mañana tratamos de encontrar algo de comer. Algo le decía que buscar en la noche era causa perdida. Bueno, yo en medio. No tengo miedo, date bayo. ¿Vamos a dormir juntos? Hinata se puso pálida como un fantasma. Sí. Sasuke contestó y era obvio que no era una sugerencia. Hace frío. Yo nunca he dormido con nadie y como si presintiera que iban a obligarla dio un paso atrás. Otou-san va a molestarse. Nuestros padres no están aquí. Sasuke sintió que el miedo que le tenía a su padre se parecía un poco a la aprehensión que le causaba su propio progenitor. Él puede verme. Hinata se puso a temblar. Nejin Isan dijo que tiene el Byakugan y si siempre puede verme. Oh. Ahora Sasuke no estaba seguro si podía verla o no, ¿hasta dónde vio el Byakugan? Entonces solo tienes que darnos la espalda, ¿no? Si nos das la espalda es como si no durmieras con nosotros. Naruto sentenció con simpleza. Además si nos sale un oso y no estamos juntos podemos comernos. Creo que podría comernos más fácil si estamos los tres juntos. Sasuke frunció un poco el ceño, pero de todas maneras se acostó y tanto Naruto como Hinata se acostaron cerca de él, el rubio en medio repitiendo una y otra vez que no tenía miedo, fue cosa de 15 minutos y después de eso los tres dormían profundamente.
Itachi se materializó en medio de las sombras de la noche. Aquellos tres estaban tan inocentes y desprotegidos que podrían matarlos antes de que volvieran a respirar. Además habían acampado a las orillas del río, así que los animales que bajaran a beber podrían encontrarlos, pero en general y para ser su primera misión en solitario lo habían hecho con considerable bien. Sasuke era un líder nato, tomaba las decisiones más importantes con serenidad y se hacía seguir por los otros dos sin que ni siquiera lo notaran. Había hecho bien buscando primero el río y la idea de la fogata también había sido buena. Además era inteligente, registraba con exactitud las enseñanzas de la academia y las ponía en práctica. Verlo llevar a cabo el jutsu de bola de fuego le había sorprendido tanto que por un momento había querido bajar solo para decirle lo orgulloso que estaba de él. Hombres Uchiha adultos no podían usar la técnica con la fluidez con que lo había hecho. La bola de fuego había sido del tamaño de su menudo cuerpo. No culpaba a Hinata Hyuga por caerse de la impresión. La niña por otro lado había resultado sombría y falta de autoestima, pero había sido particularmente agradable descubrir que era gentil y amable. No había dudado un segundo en romper una manga de su chamarra si así podía ayudar a su compañero y ni siquiera parecía esperar agradecimiento a cambio. El hecho de que pudiera usar el Byakugan también era una interesante sorpresa, aunque se imaginaba la clase de entrenamiento que había tenido que sufrir para poder llevar a cabo una hazaña como aquella. Aunque no tenía mucha resistencia física, no se había quejado en ningún momento y tampoco había manifestado tener hambre. Sabía que para despertar un dojutsu como el Byakugan muchas veces se forzaba a los usuarios a situaciones de alto riesgo o estrés. Muy probablemente Hinata Hyuga era la más acostumbrada de ellos tres a entrenamientos por el estilo. Naruto era un caso aparte, no había demostrado ninguna cualidad ninja de interés, se había lastimado sin que un peligro lo acechara y hacía tanto escándalo que de haber estado en territorio enemigo los tres estarían muertos. Pero si había algo que pudiera resaltarse de él era su optimismo. Había ocasiones en una misión que lo único que salvaba a los integrantes de un equipo de la oscuridad era la esperanza. 000000000. Era el cuarto día y Sasuke nunca había tenido más hambre en su vida. Entre Hinata, Naruto y él habían hecho una trampa para peces, pero aunque los peces se atoraban en el cuadrado de piedras era sumamente difícil atraparlos con la mano. Curiosamente Hinata era más buena que ellos dos atrapando peces, pero de todas formas su evaluación en cuanto a seres con branquias era más o menos así. Naruto 0, Sasuke casi 1 pero de todas maneras 0 y Hinata 3. Así que llevaban 3 días con solo un pez cada quien en la barriga. Al final, tanto Sasuke como Naruto habían aceptado que atrapar peces con las manos no era lo suyo y Hinata se había quedado sentada en la trampa para peces, esperando el momento preciso para intentar sujetar alguno. El primer pez que había atrapado los había hecho tan felices que se habían olvidado que todavía faltaba cocinarlo, así que de la emoción habían comido puros pedazos de carbón. El segundo pez estaba tan crudo que al morderlo le salía sangre. El tercero estaba medianamente decente porque Hinata se había ocupado de asarlo en un palo a buena distancia de la hoguera, pero de todas maneras el estómago les sonaba a cada instante. Encima y para acabar de empeorar las cosas a Hinata y a él les había pegado diarrea. Algo le decía que por no hervir el agua. Naruto en cambio no parecía tener demasiado problema y como explicación había dicho que de una vez en cuando tomaba agua de la llave. Si seguían con diarrea y sin comer aquello se iba a poner feo e Itachi había dicho que no importaba si morían, no podía dejar la misión. De cualquier manera abortar la misión no era una opción. Antes de partir con Itachi hacia su nueva vida su padre se lo había dejado claro. Sasuke, eres la nueva esperanza del clan, no me defraudes. Su padre había dicho que si entrenaba con toda su fuerza podría caminar al lado de Itachi, caminar al lado de Itachi. Sabía que sobrepasar a su hermano era humanamente imposible, ni en esa ni en otra vida, pero caminar a su lado y Sasuke nunca se hubiera imaginado que sería posible para él caminar a su lado. Tenía que alcanzar las expectativas de su padre y hacer de ese equipo el mejor que Konoha hubiera visto en toda su existencia. Su padre había dicho que sobrepasarían incluso a los Sannin, tal como Itachi. El problema era que a ese momento Sasuke no había logrado hacer nada digno de mención a no ser evitar morir de inanición y eso solo porque Hinata estaba con ellos. Al principio había pensado que solo iba a llorar desconsolada, pero después había resultado ser de utilidad. El Byakugan era increíble. Podía ver a través de los árboles, encontró el chakra de los animales, de los peces e incluso de ellos mismos. A Sasuke la desesperación por poder usar el Sharingan lo golpeaba cada vez más fuerte, pero por más desesperado que estuviera el Sharingan no le iba a llegar por arte de magia. Hinata casi no hablaba, pero Naruto hablaba por ella así que tampoco es que hiciera falta.
Naruto hasta momento había resultado un buen recadero, hacía todo lo que pedía al momento y aunque era bastante torpe si se le daba una orden directa y simple solía llevarla a cabo con agilidad. También era bueno escondiéndose, tanto él como Hinata se habían llevado buenos sustos cuando fingía ser una piedra o un árbol y de repente se movía, llevaba un kit de telas para esconderse en las abultadas bolsas de sus pantalones cortos, sinceramente Sasuke veía más útil llevar el set de kunais y shurikens, pero aparentemente Naruto era pésimo lanzándolos así que tampoco es que hubiera una gran diferencia. Atrape uno. Escuchó el grito de Hinata y corrió hacia ella al tiempo que Naruto levantaba ambos puños al cielo. Sí. No lo sueltes. Sasuke la sujetó de los hombros y la ayudó a salir del agua. Hinata llevaba un pantalón a 3/4 y una remera negra y chorreaba agua mientras apretaba lo más fuerte posible al pez entre sus manos. Es enorme, es enorme. Naruto se puso a brincar feliz a su alrededor. Hinata presionó el pez contra su pecho mientras se retorcía inútilmente en su afán de soltarse. Naruto, trae un palo. Sasuke sujetó a Hinata por los hombros y la empujó con cuidado hacia la hoguera que estaba encendida día y noche. Ella era algunos centímetros más baja y estaba mojada y fría. A Sasuke le dio escalofríos sujetarla. Aquí. Naruto colocó el palo a modo de espada y Sasuke ensartó al pez que ya había dejado de moverse. Deja que lo cocine Hinata. Sasuke le quitó el palo al rubio. La última vez lo hiciste carbón. Tú lo dejaste crudo. Naruto se defendió. Y ya lo hago. A Sasuke le pareció que Hinata tiritaba más de lo normal, pero aún así le pasó el palo con el pez. Hinata. El rubio brincó de un pie al otro mientras su estómago sonaba como el gruñido de algún animal salvaje. ¿Que te queda tan rico como la otra vez? ¿Sí, sí? Voy a intentarlo Naruto-kun. La niña se sentó frente a la hoguera. Sasuke notó que la piel de los hombros se le había puesto roja por efecto del sol y supuso que le ardía, pero no es como si Naruto o él podía suplirla en eso de atrapar comida resbalosa. Esperaron cerca de media hora hasta que Hinata les dijo que el pez ya estaba listo, partieron el pescado en 3 porciones perfectamente equitativas y luego se lo comieron ansiosos como indigentes. Para su horror en cuanto terminó de comer a Sasuke volvió a darle diarrea y cuando volvió tembloroso y débil de vuelta al campamento ya se había hecho de noche. Naruto intentó sacar plástica con muchos ánimos, pero Sasuke solo tuvo fuerza para hacerse un ovillo como un cachorro herido al lado del fuego. Hinata tampoco estaba en mejores condiciones y apenas le contestó al rubio con monosílabos y suspiros. Finalmente el más hiperactivo de los tres se cansó de llevar la conversación por sí solo y se durmió de golpe, piernas abiertas, playera hecha bola que le dejaba descubierta la barriga y cara de no tener ninguna preocupación. Sasuke le echó una última mirada a Hinata, se dijo que si su madre la viera la regañaría por dormirse con el cabello húmedo y también él se durmió. 00000000000. Itachi apareció en la copa de un árbol, como todas las noches, y los observó atentamente. Aunque se las habían ingeniado para conseguir comida, Sasuke estaba empezando a enfermarse gravemente, era de esperarse, su hermano siempre había comido en casa y su madre tenía mucho cuidado con los alimentos, sus defensas no estaban preparadas para ingerir agua de río, lo mismo pasaba con Hinata. Naruto en cambio no solo tenía defensas acostumbradas a sobrevivir con ramen instantáneo y tomar agua de la llave, también contaba con un poder de curación que era absolutamente increíble. De la enorme herida que se había hecho el primer día no quedaba nada y aunque los tres se habían hecho rasguños y heridas al hacer la trampa de peces él era el único que había sanado del todo. Pero aunque su hermano estaba débil en esos momentos podía soportarlo, quien le preocupaba era Hinata, todo apuntaba a que la niña pescaría una buena fiebre si seguía con la ropa húmeda durante la noche dado que bajaba la temperatura y justo en esos instantes no podía permitirse que su única fuente de alimento se perdiera. Itachi quería dejarlo sobrevivir por su cuenta, pero tampoco deseaba que el experimento terminara tan pronto, activó el Sharingan y en menos de un segundo atrapó a los tres niños en Genjutsu. Sasuke, no pueden dormirse con la ropa húmeda. No podemos dormirnos con la ropa húmeda. Sasuke repitió frunciendo el ceño y luego volvió a relajarse entre sueños. Naruto-kun sintió una presencia oscura en el fondo de la mente del niño, el Kyuubi acechaba en las profundidades. Puedes hacer cosas peligrosas que los demás no pueden, sanas rápido. Peligro y Naruto balbuceó. Sanas rápido y luego se dio media vuelta y siguió durmiendo. Hinata Dono. Itachi se dejó caer al suelo junto a ella. Quítese la ropa. La niña se puso de pie con los ojos velados como si se tratara de un sonámbulo y se desnudó en silencio. Itachi le colocó encima su playera negra en lo que secaba su vestimenta con un jutsu de aire.
No pudo evitar notar que debajo de tanta ropa también ella era una niña delgada, sin músculos de ningún tipo ni grasa corporal de reserva, algo le decía que iba a tener que cambiar los hábitos alimenticios de su equipo si quería darles un entrenamiento de alto nivel. Tenga, cámbiese de nuevo. La niña volvió a ponerse toda la ropa encima, Itachi tomó nota de que también debía cambiar el atuendo de los tres, ninguno llevaba ropa ninja que le facilitara los movimientos o las técnicas. Ahora duérmase. La niña volvió a acostarse al lado de Naruto y cerró los ojos. Hinata Dono, 00000000000. Sasuke despertó, frunció el ceño y giró a ver a los otros dos acostados a su lado. Oigan, sacudió la cabeza, no vamos a volver a dormir con la ropa mojada, podríamos enfermarnos. Naruto bostezó y se levantó con la rubia melena erizada y tallándose un ojo. No te preocupes, yo lo hago, sanas rápido. ¿Quién sana rápido? Sasuke parpadeó. ¿Qué vas a hacer? Nariz. El rubio presionó las cejas. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Sasuke giró a Hinata con cara de incomprensión. ¿Entiendes qué está diciendo? ¿Puedo usar el Hunken en los peces? La niña, recién despierta y aún con mirada soñolienta, abrió mucho los ojos. ¿Qué es el Hunken? Naruto ladeó la cabeza con cara de no entender. ¿Por qué estamos hablando tonterías tan temprano en la mañana? Preguntó Sasuke inquieto, pero casi al instante pasó a sujetarse con fuerza el estómago, otra vez le estaba pegando diarrea. Día 5. Naruto realmente estaba divirtiéndose en aquella misión de supervivencia, aunque suponía que aquello no era lo que debía sentir en realidad no si le prestaba atención a la cara de cementerio de Sasuke que prácticamente estaba perdiendo su alma por el trasero. Pero es que nunca había estado tanto tiempo con otras personas. En la academia a veces Shikamaru, Chouji y Kiba jugaban con él, pero solo un par de horas porque luego sus padres iban a recogerlos. En cambio Sasuke y Hinata estaban con él todo el tiempo, era como tener una familia. Bueno, Naruto no estaba muy seguro de cómo funcionaba una familia, a veces había podido ver a una familia cenando por la ventana de alguna casa y en el parque a veces veía a los padres con sus hijos, pero suponía que el sentimiento era algo parecido. Naruto tampoco había dormido con alguien en el pasado y aunque seguía teniendo miedo a la hora de dormir siempre había tantos ruidos tenebrosos en el bosque ya no temblaba como cachorro mojado y si de plano se asustaba con ruido algún siempre podía hacerse un ovillo junto a Hinata, junto a Sasuke no porque lo aventaba diciendo que estaba sudado. Aún no entendía muy bien qué significaba todo eso del equipo Cuervo, pero personalmente parecía un cambio muy agradable a su vida, hubiera sido genial que pudiera vivir más tiempo ahí, donde no había aldeanos que lo increparan o gente que lo mirara feo al pasar y le diera la espalda. Sasuke y Hinata no le habían dicho, ni una sola vez, que su presencia era desagradable y si Itachi y Taichou no volviera nunca y ellos se quedarán ahí para siempre, eso sería genial. Aunque si hacían eso no podría cumplir su sueño de ser Hokage ni Sasuke se volvería policía de Konoha y Naruto soltó un suspiro, no se podía tener todo en la vida. Brincando en un solo pie siguió su camino sin poner mucha atención a su alrededor, Sasuke estaba muy débil para seguir haciendo su técnica de la bola de fuego, esa cosa era genial. Pero si Sasuke no podía hacerla ahora él era el encargado de que el fuego no se apagara así que lo habían mandado a buscar hojas secas y madera. Naruto también había encontrado unos hongos pero Sasuke había dicho que no sabían si eran venenosos y no podían arriesgarse. Sasuke le había dicho que pusiera mucha atención en no salirse de los límites del mapa que le había dado Itachi Taichou, pero sinceramente era incapaz de leer un mapa así que había decidido que su límite para alejarse del campamento serían 100 pasos, ¿cuántos llevaba? 83. Naruto miró hacia atrás con recelo, si no mal recordaba llevaba 79 hace 30 pasos cuando se había detenido a columpiarse de una rama. Si hubiera llevado su spray reflejante hubiera podido dejar marcas por los troncos donde iba pasando, pero Itachi Taichou lo había sacado de su casa sin darle tiempo de agarrar nada. Naruto volvió nuevamente la vista atrás preguntándose si debía volver. Como nunca había hecho caso a sus instintos más básicos de supervivencia siguió correteando buscando hojas secas, eso hasta que descubrió que el río estaba corriendo con inusual fuerza, por un momento se lo quedó viendo con curiosidad y estuvo a punto de meter el pie para ver si el agua estaba fría, pero luego alzó la vista y vio algo espantoso, unas piedras se alzaban en medio del río y podía ser su imaginación pero desde donde estaba podía ver claramente que formaban una calavera. Sintiendo que todo el vello de los brazos se le erizaba Naruto dio media vuelta y echó a correr.
Corrió tan fuerte que empezó a sentir que se le hacían fuego los pulmones y entonces una rama lo agarró del pie y lo arrastró por el suelo. Naruto no podía equivocarse, sabía cuando tropezaba y cuando algo lo apresaba y tiraba de él y aquella rama estaba haciéndolo segundo. Soltó un chillido y pataleó desesperadamente seguro de que aquello era algo que nunca habían visto en la academia, no es como si le hubiera prestado atención a las clases de todas formas, la rama lo arrastró por el suelo, lo golpeó contra las piedras, lo empujó contra los árboles y lo dejó tan magullado como una de esas piñatas que usaban en las fiestas infantiles de los civiles. Naruto intentó soltarse, pero no tenía nada en los bolsillos que le fuera de utilidad, finalmente se dio cuenta que la rama lo arrastraba contra el río. Naruto no sabía nada. La corriente estaba crecida. Aquella piedra en forma de calavera le daba miedo. No supo qué pasó, por un momento todo en él fue como una descarga, algo rojo salió de su cuerpo y le envolvió la pierna como fuego, la planta lo soltó al instante y en cuanto se vio libre Naruto volvió a correr, esta vez ninguna planta carnívora intentó devorarlo. 0,000,000,000,000,000. Sasuke había tenido días mejores, de tanto ir al baño le había empezado a salir sangre y aunque ya no le dolía el estómago su estado general no era muy bueno. Naruto había regresado repitiendo una y otra vez que una planta carnívora había intentado ahogarlo, estaba muy excitado y tan seguro de sí mismo que Hinata lo había observado con los ojos bien abiertos creyéndole a pies juntillas, pero Sasuke se encontraba muy difícil aquella aventura. Si había una planta carnívora, ¿por qué había querido ahogarlo en primer lugar? Además, aunque Naruto estaba muy asustado no había puesto ningún inconveniente en ir a buscar hojas secas de nuevo, porque se le había olvidado con su travesía, y solo había dicho que estaba bien porque él sanaba rápido. ¿Qué coherencia tenía aquello? Lo único bueno de aquel día es que Hinata había pescado 3 peces de buen tamaño uno tras otro, al parecer se le había ocurrido utilizar la técnica propia de su familia para paralizarlos bajo el agua. Sasuke nunca había visto el puño suave antes y aunque Hinata le explicó, entre tartamudeos, que su técnica no era buena en comparación con la de Neji a él le parecía grandiosa. Hinata estaba muy delante de él, pese a que en primera instancia no lo parecía, y Naruto era inmune a casi todo. No había enfermado del estómago, los piquetes de mosquito se le borraban en menos de una hora, las heridas se le cerraban como si tuviera magia e incluso las quemaduras de sol se le desaparecían en una noche. Sasuke estaba francamente intrigado con todo eso y no encontró una explicación lo suficientemente conveniente para calmarse a sí mismo. A lo mejor Naruto venía de un clan superpoderoso en cuestiones de curaciones, pero entonces, ¿cómo es que nunca había oído de los Uzumaki? ¿Y por qué Naruto había dicho que era huérfano? De todas maneras pensar mucho en eso solo lo deprimía, ya había pasado toda su vida tras la sombra de su hermano, pero si ahora también iba a vivir bajo la sombra de Hinata y Naruto y no creía que pudiera soportarlo. No me defraudes Sasuke. La voz de su padre retumbó en su mente y solo pudo apretar los puños, era la primera vez en la vida que su padre giraba a verlo, era la primera vez en la vida que esperaban algo de él, era la primera vez en la vida que había esperanza, ¿acaso no iba a llegar a ningún lado? Los ojos se le llenaron de lágrimas y se los limpió furiosamente. Hinata había estado llorando inconsolable el primer día, pero ella era una niña y las niñas podían llorar. Naruto había berreado cuando se había herido la rodilla, pero que Naruto llorara no parecía importante para nadie, en cambio él era un Uchiha, él no podía llorar, Itachi nunca lloraba. Tenía que encontrar la manera de ser igual de valioso que Hinata y Naruto, aunque a ese momento lo único que había podido hacer era tener la fogata encendida día y noche y ya ni siquiera tenía chakra para seguir haciendo. Sasuke-kun. Hinata le extendía un pescado ensartado en un palo, a Hinata el estómago por fin se le había compuesto y aunque estaba roja por las quemaduras del sol se veía mucho mejor. Creo que no lo he quemado. Gracias. Sasuke lo sujetó sin demasiados ánimos, últimamente parecía que tenía el sistema digestivo en modo directo, le sopló un par de veces y luego empezó a darle mordidas desganadas. Oye Sasuke. Naruto que ya se había comido su pescado alzó una mano alborozado. Mira, si tú creas fuego luego yo puedo echarle aire a las cenizas y puedo hacer que vuelva a encender. Sí, eso te lo enseñan en la academia. Sasuke ya había perdido la cuenta de todas las cosas que Naruto debía haber sabido y no sabía, por lo menos le quedaba el consuelo de que siempre podía superarlo en el plano de la inteligencia. Oh. Naruto sonando con todos los dientes y luego le echó aire violentamente con su jugadora. Mira. Puedo hacer que tu fuego reviva.
En medio de la oscuridad con el fuego echando chispas a su alrededor y aquel cabello rubio que reflejaba la luna, Sasuke sintió mucha melancolía por no ser tan fuerte como él. Oye Hinata-chan, ¿no puedes atrapar peces en la noche? Así a lo mejor no te quemas tanto. La niña pareció pensárselo. Puedo acompañarte para que no te dé miedo, date vallo. Aunque entonces Sasuke se quedaría solo, ¿crees que te dé mucho miedo? Tengo mis kunais. Sasuke les lanzó una mirada cansada. Quienes deben tener miedo son ustedes. Entonces vamos mañana. Naruto decidió con bríos y una vez que hubo logrado que las llamas de la hoguera volvieran a levantarse majestuosas se sentaron frente al fuego. No es que tenga miedo de que esa rama me atrape de nuevo y día 6. Sasuke despertó empapado de sudor y con el corazón latiendo dolorosamente contra las costillas, tambaleante se sujetó un brazo y al comprobar que aún lo tenía pegado al cuerpo soltó un quejido de alivio. Había tenido un sueño horrible, un sueño donde algo iba acorralándolos, atrapándolos y destazándolos de un poco. Primero le habían arrancado una pierna a Naruto, luego los brazos con los que tan alegremente encendía el fuego, a Hinata le habían quitado los ojos y a él lo había ido mordiendo de un poco y el dolor había sido tan intenso que Sasuke había pensado que moriría. ¿Sasuke? Naruto lo sujetó del hombro. ¿Estás bien? Sí. Intentó que ningún sentimiento se mostrara en su rostro, si se le ocurría decirle a Naruto que tenía miedo el rubio entraría en modo pánico al instante y un rubio aterrorizado no servía de mucho. Naruto lo observa curioso. Qué raro creí, o bueno, me equivoqué. Por fortuna Naruto no era muy curioso. ¿Hinata? Sasuke intentó desviar la atención aunque sentía los dientes castañearle. Creo que fue a orinar, debe ser una molestia ser niña y hacer sentada. Naruto se puso ambas manos tras la nuca. A decir verdad Sasuke nunca había pensado en eso antes, en casa Itachi y él eran chicos y ninguna niña había sido cercana a él en el pasado. Tengo hambre. Las tripas de Naruto sonaron. ¿Quieres que vaya de buscar algo? No. Sasuke puso todo de su parte para levantarse sin temblar, aún sentía la boca seca y ganas de vomitar. No. Pero una pesadilla era una pesadilla y él ya se había hecho a la idea que no iba a dejarse vencer, aquella era una misión de supervivencia, una misión que le había encomendado su padre e Itachi había dicho que volvería en una semana, Sasuke Uchiha estaría de pie cuando esa semana terminara. ¿Quieres ir al baño? Naruto lo miró compasivo, ¿tienes diarrea de nuevo? No, idiota. Muy a pesar de las mejillas se le coloreó tenuemente, Naruto sí que decía tonterías. Ni siquiera tengo comida en la panza, ¿cómo quieres que pueda tener diarrea? Una vez alguien me regaló un vaso de leche, pero estaba caducado y tuve diarrea todo el día. Naruto hizo un mohín con la boca. Pensé que iba a morirme. No deberías recibir comida de los extraños. Su mamá siempre se lo decía. Oh, es que era la primera vez que alguien me daba algo. Naruto pasó tristón el pie por el piso. Estaba tan emocionado y Sasuke lo observó unos momentos recordando todas las veces que no había querido comer algo que le había dado su madre. Cuando volviera a su casa le regalaría a Naruto un vaso de leche y no estaría caducado. Enciende de nuevo el fuego. Sasuke se colocó derecho a pesar de que tenía calambres en el estómago y sentía todo el cuerpo pulsándole. Creo que veo a venir a Hinata y trae un pez en la mano. Oh. Naruto sonriendo con todos los dientes. Amo a Hinata-chan. El rubio salió corriendo y Sasuke lo vio alejarse, siempre había llamado así a Hinata. Hinata-chan sonaba lindo, pero que de repente él también la llamara así iba a sonar raro. Por otro lado ella lo llamaba a él Sasuke-kun, ¿había sido grosero de su parte llamarla sin honoríficos? Sasuke nunca había hablado mucho con niños de su edad y no sabía de eso, su padre le había enseñado a ser respetuoso y formal con la gente mayor, como un notable miembro del clan Uchiha, ¿es que era lo mismo con los niños? Oye. Inquieto sujetó a Hinata por un brazo cuando iba pasando, nuevamente la niña estaba empapada de la cabeza a los pies, ¿tengo que llamarte Hinata-chan? N-no-sa Sasuke-kun. La niña enrojeció escandalosamente, Sasuke la soltó aliviado. Bien. Porque Hinata-chan sonaba tierno, pero ser tierno le quedaba más a alguien como Naruto. Vamos a comer. Y los tres corrieron a la hoguera mientras Naruto cantaba algo que sonaba como pescado todos los días, pero de todas formas luce bien. Día 7. Hinata estaba temblando como jamás en la vida, a su lado Naruto estaba aferrado de su brazo y a pesar de lo fuerte que chillaba la tormenta no dejaba que se escuchara uno solo de sus gritos, Sasuke intentaba infructuosamente decirles algo, ¿qué? ¿La lluvia? ¿Los árboles? ¿Los rayos?
Hinata alzó la vista al cielo, los árboles se mecían con aterradora fuerza de un lado a otro y el agua no le dejaba ver nada, de hecho tampoco podía respirar adecuadamente. Sasuke tenía ojeras y estaba pálido como un fantasma, pero la sujetó de la mano que Naruto no estaba triturando y empujó de ella. Hinata por fin entendió, estaban cayendo rayos sobre los árboles y ellos estaban parados debajo de uno. Con pasos titubeantes los tres caminaron sin rumbo fijo, sus pies hundiéndose en el lodo. Sasuke estaba intentando decir algo, pero Hinata no podía oírlo. Desesperadamente intenté recordar qué se suponía que tenía que hacer en una situación como aquella, pero a su mente no llegó ningún recuerdo. Vamos a morir, date bayo. Eso sí que lo había escuchado, Naruto debía tener los pulmones más fuertes de todo Konoha. De pronto un rayo cayó cerca de ellos iluminando la noche de azul, un enorme tronco se abalanzó contra ellos, Hinata ni siquiera tuvo tiempo de gritar, Sasuke los arrojó a los dos y luego pegó un salto que lo lanzó al lado contrario. Sasuke-kun. En medio de la noche y con aquella tormenta fue incapaz de verlo de nuevo. Sasuke-kun. Al caer se había golpeado la cabeza y le sangraba la frente dificultándole la visión de un ojo. Sasuke, Sasuke, Sasuke. Naruto hizo altavoz con ambas manos olvidando que estaba asustado, con la luz de los rayos Hinata notó con horror que se había desgarrado la playera y todo el brazo derecho. Bai Byakugan. Para su miseria no pudo activar su línea sanguínea, sabía que el Byakugan era la visión absoluta, el orgullo de los Hyuga, su padre ya se lo había dicho antes, que solo era libre de activar su técnica cuando estuviera repleta de decisión. Voz fuerte y clara Hinata, el Byakugan no obedece a los débiles. Byakugan. Pero la voz le temblaba y sintió el terror crecer en su estómago. Byakugan y ni siquiera escuchaba su propia voz en medio del agua. Y la voz se le apagó al darse cuenta que nunca lo lograría, nadie que no creyera en sí mismo podía activar el Byakugan. ¿Qué pasa? Naruto hizo altavoz ante ella. No funciona. Hinata negó con los ojos llenos de lágrimas, todos esos días había sido capaz de usar el Byakugan hasta medio minuto seguido para atrapar peces y ya no tenía que descansar tanto para volver a usarlo otra vez, aquello había sido tan extraordinario que ella misma se había sorprendido, y había usado el Hunken para matar a un pescado. Se había tardado pero al final había sido capaz de cerrar 5 de sus 7 puntos vitales, aquello la había emocionado. Quizás no fuera un genio como Neji y quizás nunca sería la heredera que su clan esperaba, pero estaba avanzando. O eso había creído. Naruto y Sasuke habían sido las primeras personas en toda su vida que no la rechazaban, Naruto incluso había dicho que era genial, las mejillas se le volvían a poner rojas solo de recordarlo, y Sasuke le había dicho que de no ser por ella y su habilidad con los peces los tres ya habrían muerto. Pero su padre tenía razón, en los momentos de verdadera necesidad ella siempre fallaba, siempre sería una vergüenza para el clan, la mancha de los Hyuga, la triste heredera que no podía usar el Byakugan porque tenía miedo de su propia sombra. No pudo evitarlo, se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y se puso a llorar, las lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia y sintieron como el lodo empezaba a empujarla, Naruto la sacudió de un hombro, la sacudió de los dos hombros y luego se fue corriendo, Hinata no sabía si la había abandonado o le había dicho que esperara, no sabía si había ido a buscar a Sasuke o simplemente había salido huyendo. Usted nunca va a poder ser un ninja Hinata-sama. Neji tenía razón, había matado a su padre y por eso nunca podría ser ninja, aquel día quien debía haber muerto era ella. Su madre había muerto, su tío había muerto y su padre había dicho que no importaba si ella moría. No entendía eso del equipo Cuervo, Sasuke les había explicado a ella y Naruto que se convertirían en el mejor equipo de Konoha, pero de seguro aquello era un error, quien debería estar en su lugar era Neji, el genio del clan, no ella. Sasuke estaba listo, les decía qué hacer, les daba órdenes precisas y les hacía sentir que eran buenos en algo. Naruto era pura energía, desde que salía el sol hasta que se acostaban alrededor de la fogata, en la academia Hinata lo había visto de reojo una que otra vez y le agradaba cuando decía lo que pensaba sin miedo y sin importarle que los demás se burlaran, cuando se reía había cascabeles a su alrededor. Ella en cambio era tímida y sombría, había querido darles las gracias varias veces por no rechazarla y permitir que alguien como ella estuviera a su lado, pero ni siquiera había tenido valor para eso. Y justo en aquel momento, sin saber si Sasuke estaba herido, en medio de la noche y sin poder confiar en su visión normal, ahí donde el Byakugan sería la respuesta a sus problemas ella regresó a ser la inútil que había sido siempre. El corazón le dolió. Un trueno horrendo retumbó sobre su cabeza y pegó un grito cuando otro árbol se desplomó a su lado, el poco instinto de supervivencia que le quedaba le obligó a correr.
Escóndase Hinata-sama, es lo único que sabe hacer bien. A la boca le llegó el sabor metálico de la sangre y supuso que la cabeza le estaba sangrando más de lo que le dolía, corrió, con los pulmones a punto de reventar, eso era lo único que sabía hacer, proteger su inútil vida, desde los 3 años era lo único en lo que aún no había fallado. Hinata-chan. Se detuvo y giró hacia atrás al escuchar el grito de Naruto, en medio de la oscuridad observar al niño, cabello dorado que brillaba en la oscuridad. No. No. No que... Sasuke estaba apoyado en un hombro del rubio y le pareció que tenía una pierna herida, le hacía señas desesperadas con una mano, pero Hinata no alcanzaba a entender, otro rayo surcó el cielo y sobrecogida dio un paso atrás, en cuanto lo hizo resbaló, un gemido ahogado se le escapó de los labios mientras golpeaba su pecho contra una roca y caía al río. Ninguno de los tres sabía nadar. Cuando hicieron la trampa de peces tuvieron cuidado de no ir más allá de la orilla, ahí donde el agua les alcanzaba la cintura, pero de cualquier manera el río era tranquilo y cristalino. Pero aquella noche, en medio de la tormenta, el agua la engulló como una boca de lobo dispuesta a clavar en ella sus colmillos. ¡Ah! Por puro instinto Hinata intentó patalear en la superficie, pero el agua le dio vueltas, la estrujó, en cierto momento no supo si estaba arriba o abajo, con desesperación nadó a un lado, donde fuera, a cualquier lugar. ¡Ah! Alcanzó a sacar la cabeza apenas un momento para tomar aire antes de chocar contra una piedra, sintió como si el brazo se le desgajara de dolor y volvió a hundirse, debajo del agua abrió los ojos, si pudiera usar el Byakugan, si supiera a dónde nadar y siempre había sido una inútil, nunca había desquitado el aire que respiraba, su padre tenía razón. De pronto una enorme bomba cayó al río cerca de ella, y Hinata notó con sorpresa que aquella masa tenía cabello rubio y manoteaba con desesperación. ¡Ah! Se obligó a sacar la cabeza fuera del agua solo para preguntarle a Naruto por qué había hecho eso, pero el rubio estaba tan desesperado tratando de no ahogarse que no es que fuera a responder. Por la orilla del río Hinata vio que Sasuke corría como una sombra, solo hasta entonces recordó que si seguían siendo arrastrados por la corriente llegarían a la roca del muerto, el sitio marcado con una calavera en el mapa. Intentó desesperadamente acercarse a la orilla, ayudar a Naruto, él había saltado por ella, no tenía idea de por qué, pero él había saltado por ella, abrió la boca, no supo si para gritar o para tomar aire, su cuerpo chocó contra otra piedra, el golpe fue tan tremendo que sintió como poco a poco su mente se apagaba, algo certero y duro le atravesó un brazo, quiso saber qué era, pero ya no tenía fuerzas. Tal vez iba a morir ahí, un fracaso siempre es un fracaso. 000000000000000. Itachi no había elegido alternativamente aquella fecha, les había dicho que los recogería en una semana porque sabía que caería una tormenta eléctrica el último día, y de cualquier manera antes de eso los había probado. En primer lugar a Naruto, el rubio, tan dado a asustarse, tan solitario en el pasado, tan rechazado y herido había caído fácilmente en su técnica, no había sido difícil usar un jutsu de control para arrastrarlo por el suelo de manera violenta. Dado que Naruto no había demostrado ninguna actitud ninja hasta el momento y ni siquiera era capaz de liberarse con un kunai, aquello había sido relativamente fácil y hasta que Naruto se había asustado de verdad. Para Itachi había sido simplemente pavoroso sentir el chakra del Kyuubi desprenderse de su cuerpo y rechazar su ninjutsu, aquel chakra burbujeante, rojo y maligno le había paralizado cada fibra de su cuerpo mientras Naruto se alejaba corriendo entre los árboles. Se había equivocado con él. Ciertamente no era capaz de usar ese chakra de voluntad, pero situaciones de alto riesgo lo regresaran altamente peligroso, desprender pulsos de chakra de aquella magnitud podría costarle el encierro si Danzo llegaba a enterarse. Por otro lado Naruto no parecía consciente de aquella peculiaridad suya y solo había usado el chakra lo suficiente para soltarse y huir, algo le decía a Itachi que en el fondo de su ser sabía que era diferente y aquello lo asustaba. Aunque le había costado al final había puesto a prueba a su hermano menor, Sasuke, tan presionado por su padre, tan deseoso de no fracasar, tan débil por los padecimientos físicos había soportado 2 horas de su peor genjutsu. Aquello no solo superaba sus expectativas, borraba por completo todas las ideas que había tenido de él, su hermano no era débil, al contrario, era lo suficientemente fuerte para que su mente soportara el dolor y se repusiera. Al despertar Sasuke no solo no se había dejado llevar por el horror sino que había superpuesto su misión de líder antes que cualquier malestar físico o mental. Liderazgo, eficiencia, inteligencia. Con el debido encauce su hermano alcanzaría el mayor rango shinobi, solo tenía que creer más en sí mismo.
Para Hinata no había tenido que hacer nada tan ostentoso, simplemente había hecho caer un árbol que los había separado y ella había terminado por destruirse sola. Era una lástima, durante esos 7 días había demostrado su valor para el equipo siendo la única capaz de conseguir sustento, pero en cuanto la situación los había sobrepasado un poco su mente se había llenado de caos y oscuridad, Itachi no tenía que inmiscuirse en sus pensamientos para darse cuenta de lo que creía, una niña que lloraba hecha un ovillo mientras alrededor del mundo se caía no era un shinobi, era simplemente eso, una niña asustada. Que cayera en el río no formaba parte de sus planos originales y que Naruto fuera la clase de persona que era antes un amigo que un shinobi había sido una sorpresa aunque al final había 2 niños ahogándose en lugar de solo uno. Sasuke había corrido por toda la orilla del río, aun a pesar de sus heridas y que su cuerpo estaba en el límite. Al final se había dado cuenta que no iba a poder salvarlos con métodos convencionales e Itachi podía jurar que sus ojos se habían encendido con la rabia de la determinación. A Naruto le había atravesado la mano con un shuriken y a Hinata el brazo con un kunai que por fortuna se había ensañado más con su ropa que con su carne, luego había tirado de ellos con hilo invisible, Naruto se había aguantado el dolor con los dientes apretados y sujetándose con la otra mano del hilo invisible, Hinata había perdido el conocimiento. Itachi había decidido que era una prueba de supervivencia y no iba a ayudarte a menos que su rango de muerte estuviera muy alto, pero al final fue consciente de que el hilo estaba por romperse y los jaló con tenues hilos de chakra por la cintura sin que ninguno de los 3 se diera cuenta. Estaban demasiado cerca de la roca del muerto por su propia seguridad. Cuando al fin Sasuke pudo sacarlos del río sus brazos temblaban, Naruto se quedó ahí, con un shuriken clavado en la palma de la mano sin atreverse a arrancarlo y Hinata desmayada a un lado. Gracias. Pero Sasuke no contestó, se dejó caer de frente sin meter las manos, como un muñeco que se había quedado sin pilas. Naruto los observó un minuto entero, Itachi hubiera encontrado comprensible que rompiera a llorar, pero en lugar de eso jaló a Hinata con una mano hasta colocarla debajo de un árbol que le pareció lo suficientemente seguro, luego fue por Sasuke, dejando un reguero de sangre en sus idas y vueltas. Finalmente se sentó en medio de ellos, se metió un pedazo de trapo entre los dientes, lo mordió bien fuerte y se arrancó de un solo tirón el shuriken. No pudo evitar el aullido de dolor ni las momentáneas lágrimas, pero Itachi notó con tristeza que parecía tener experiencia en arrancarse del cuerpo objetos punzocortantes. Giró a Hinata y aunque parecía pensárselo una eternidad al final le puso un pie contra el brazo para hacer palanca y le arrancó de un solo impulso el kunai, salió un montón de sangre pero la niña ni siquiera dio un respingo lo que le hizo suponer a Itachi que estaba más grave de lo que parecía una simple vista. Naruto tiró sin precauciones el kunai por un lado, le hizo un nudo a Hinata con la chamarra y luego se acostó en medio, tan apretados unos contra otros que parecía un pequeño nido de polluelos. Se metió la mano sangrante en medio de las rodillas para mitigar la hemorragia y luego bostezó cansado. Buenas noches Sasuke, Hinata-chan. Y sin más se durmió. Itachi saltó y se colocó enfrente de ellos, a 2 pasos. Ahí estaba, su equipo cuervo, tan pequeño, tan condenadamente frágil. Y sin embargo, día 7. Itachi se agachó, colocó a Naruto sobre su hombro, sujetó a Sasuke bajo un brazo y a Hinata bajo el otro. Como lo prometí he venido por ustedes. Misión cumplida. 00000000000. Para ser su primera misión se habían pasado una semana en el hospital. Deshidratación severa, policontundidos, heridas graves y Naruto había sido el primero en despertar y aún lleno de vendas se había levantado con los ánimos de siempre, Itachi lo había visitado porque era su líder de escuadrón y porque realmente no había nadie más que pareciera saber que existía. Es la primera vez que estoy en un hospital. Naruto le contó con aire confidencial. Antes esperaba a sanar yo solo en casa de Atebayo. A Itachi le preocupaba un poco que Naruto lo viera de esa manera tan amistosa, como si no hubiera sido él quien los había puesto en peligro en primer lugar. Temía que si estrechaba demasiado los lazos con él terminaría encariñándose. Naruto Uzumaki era el Kyuubi, un paso más en su misión, solo eso. Y de todas formas cuando el niño se puso de pie y lo sujetó de la playera para ir al cuarto de Sasuke no pudo decirle que lo soltara. Sasuke se había despertado en segundo lugar, su madre se había pasado día y noche a su lado, su padre había escuchado el informe de la misión, se había sentido satisfecho con el desempeño de Sasuke y se había retirado dándole un toque en el hombro. Sigue así. ¿Así como? ¿Poniendo la vida de su hijo menor en riesgo?
Su madre no había dicho nada, no le había pedido explicaciones ni le había reclamado, pero Itachi la había visto llorar mientras acariciaba el rostro dormido de Sasuke. Hinata había despertado al último. Un día Itachi había entrado a su habitación y la había encontrado despierta con los ojos fijos en el techo. A pesar de su delicado estado nadie había ido a visitarla, aunque no pareciera que ella lo estuviera esperando. Para ese entonces tanto Naruto como Sasuke podía andar de un lado a otro arrastrando el carrito con el suero, así que los dos se metieron a su habitación sin respetar las reglas propias del hospital. Itachi se sentó en la ventana sin decir nada, vio que Hinata lo observaba de reojo un segundo para después esconder la mirada, curiosamente no parecía verlo con resentimiento, si acaso un poco asustada, como preguntándose qué hacía ahí. ¿Ya te ha sanado el brazo? Sasuke se sentó en el borde de la cama, Naruto se subió como un cachorro juguetón y se puso a mover los pies en el aire. Lo siento, no sabía cómo más sacarte del río. Yo ya he sanado. Naruto extendiendo las manos al frente y sonriendo con todos los dientes. Hinata los observó atentamente un par de segundos y luego abrió la boca, no dijo nada, volvió a sellar los labios y luego de un par de segundos pareció armarse de valor. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Sasuke parpadeó. Somos un equipo. Somos amigos, date bayo. Naruto se le recargó en un hombro riendo, Hinata lo observó con la boca abierta, luego giró a ver a Sasuke que parecía calcular cuánto peso había perdido con su misión / hospitalización, finalmente giró a ver a Itachi, él le sostuvo la mirada y finalmente ella bajó la vista sonrojada. Era fácil de leer y mucho más fácil de entender. No había esperado que aquel equipo le trajera algo que no conocía. Compañerismo, amistad. Y no sería Itachi quien apagara esas ilusiones, si quería volver de ellos el equipo del que hablarían por la eternidad iba a hacer que confiaran en ellos más allá de su propia vida, de eso se trataba el trabajo en equipo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Naruto tenía los ojos azules muy abiertos. ¿Otra prueba de supervivencia? Nariz. Sasuke estaba sentado a un lado de él, y Hinata del otro lado luciendo vagamente inquieta. Esta ropa es muy guay. Naruto sujetó su remera negra. Parecemos ninjas de verdad. Somos ninjas de verdad. Al momento de decirlo Sasuke se sintió inseguro, si eran ninjas de verdad ¿por qué no tenían sus protectores? Que él recordara solo se podía ser un ninja de verdad si se tenía el protector de Konoha. Hinata soltó un suspiro tan bajito que ninguno de los dos la alcanzó a oír. Tengo hambre. Naruto bufó, a Sasuke no le extrañaba, le había dado un litro de leche apenas llegar a su casa y se lo había tomado como si fuera agua, parecía un pozo sin fondo. Apenas iba a decirle que no podía acostumbrarse a comer siempre a esa forma cuando un viento los arrojó a los tres hacia atrás y ante ellos se materializó Itachi vistiendo un traje ninja negro como el de ellos. Itachi Taichou. Sasuke exclamó con la admiración impresa en cada palabra, Itachi balanceándose con la cabeza. Buenos días. Buenos días. Los niños le contestaron al tiempo parándose y poniéndose muy derechitos frente a él. Acabamos de pasar nuestra primera misión y el resultado fue favorable. Hinata se encogió, no le parecía que ella hubiera hecho nada favorable en esa ocasión. Itachi Taichou. Naruto levantó una mano en el aire como un niño inquieto de la academia haciendo una pregunta, ¿vamos a tener otra misión? ¿Va a ser peligroso? Más que mortificado Naruto parecía peligrosamente excitado con todo aquello. Con la misión de supervivencia pude descubrir aspectos de ustedes que desconocía. Itachi se agachó para estar a su altura. Ninjutsu y taijutsu empezamos por ahí. ¿Nin qué? Naruto frunció el ceño, Sasuke aguantó una sonrisa emocionada y Hinata se encogió sobre sí misma y aquello iba a ser largo. 0,000,000,000,000,000. Itachi había trazado un plan de entrenamiento que esperaba cumplir en tiempo y resultados, por desgracia estaba comenzando aquel equipo desde muy atrás. Sasuke era excelente para su edad lanzando shurikens y kunais, Hinata era menos que promedio y Naruto era un fracaso. Llevar a los tres al mismo nivel, por encima de la excelencia, era increíblemente desigual dadas sus habilidades. En taijutsu Sasuke era bueno pero Itachi estaba seguro de que de tener más confianza en sí misma Hinata podría superarlo, después de todo había entrenado con el Junken desde los 3 años, Naruto nuevamente era un fracaso. En ninjutsu el único que sobresalía era Sasuke y eso solo con algunas técnicas como la gran bola de fuego, tanto Hinata como Naruto jamás en la vida habían logrado hacer una técnica que requiriera moldear chakra.
Por una semana entera los hizo lanzar kunais una y otra vez, a Sasuke los brazos se le acalambraron pero luego de 7 días era capaz de desviar un kunai en el aire y dar a un punto ciego, Hinata daba en el blanco una de cada 3 veces e Itachi tuvo que comprobar que realmente Naruto no tenía problemas de visión, tan mala era su puntería. Sigan entrenando. Itachi se levantó pesadamente mientras los niños seguían entrenando contra los troncos de los árboles del campo de entrenamiento número 16. Sí, Itachi Taichou. Los 3 contestaron con firmeza, aunque Naruto era el único que sonaba efusivo. Itachi los dejó ahí sin preocuparse porque era a escaquearse del entrenamiento. Sasuke podía ser espartano si se trataba de cumplir sus órdenes, Hinata parecía temerle y Naruto era demasiado hiperactivo como para no gastar inútilmente sus energías en ejercicios que nunca hacía con el cuidado adecuado. ¿Qué haría con esos 3? Quizás se había precipitado al aceptar esa misión, llevaba 3 semanas como su líder y el único que estaba avanzando era Sasuke, ¿sería que sin notarlo le prestaba más atención a su hermano? Sasuke por supuesto era importante, pero no ganaría nada si no lograba que el Kyuubi obedeciera a Naruto y si Hinata no daba muestras de mejorar la descartarían como heredera y perdería su valor. ¿Estaba siendo demasiado blando? Durante su propio entrenamiento casi todo había sido autoaprendizaje y cuando Shisui le había mostrado técnicas espectaculares siempre lo había hecho con una sonrisa en el rostro. ¿Estaba equivocando el método? Por lo menos Sasuke estaba reaccionando como se esperaba, pero ¿qué haría con los otros 2? Nadie le había dado un límite de tiempo, pero cada tanto la aldea y su clan pedirían resultados. Su ceño se frunció imperceptiblemente, desde que Shisui se había ido no podía conversar con Mane de todos los secretos que pesaban sobre su alma, se sentía solitario en un juego donde era el doble agente del que todos esperaban algo, pero en esta ocasión sus resultados se verían reflejados en 3 niños que no sabía manejar. Itachi-san. Una presencia se colocó a su lado, Itachi ni siquiera giró a verlo. Kakashi-san. El ninja iba con el atuendo de Anbu y el rostro cubierto, pero no pareció sorprendido porque lo reconociera. El Hokage manda decir que Shisui-san no volverá por un tiempo. Era un verdadero detalle que se lo anunciara, pero Itachi sabía que las cosas no iban de amabilidad en la aldea, menos en tiempos como aquellos. ¿Cómo va su misión? Bien. Era una respuesta vaga, pero despertar un potencial dormido era un reto en todo sentido. La misión de Shisui-san se le explicará al líder de su clan esta noche, ¿podría asistir? Itachi se tensó, su padre, él y el Hokage en una misma habitación sonaba arriesgado, aún así dio un cabeceo en afirmación. Debe ser entrenado para molestar a los niños. Desde que lo conoció era la primera vez que Kakashi ataque hacia un comentario tan personal. Si tienen miedo no hacen más que llamar a su madre. 2 de ellos no tienen madre. Itachi no supo por qué contestó aquello, el rostro inexpresivo y ningún tinte en la voz. Buen punto. Kakashi se puso en cuclillas. Danzo vigila. Fue un susurro tan tenue que Itachi fingió no haberlo escuchado. Un par de veces el Hokage ha querido que me haga cargo de niños de la academia, pero los repruebo para no hacerlo. Acabar así con las esperanzas de un trío de ninjas, solo por su propia comodidad, no era algo que aprobara, pero aún así Itachi no hizo ningún comentario. Kakashi desapareció en una bola de humo. 00000000000. Te he dicho que no lo sujetes así. Sasuke estaba encontrando que su paciencia era poca cuando se trataba de instruir a Naruto. Le das vuelta en el dedo índice y luego lo afirmas con el pulgar para lanzarlo. Eso hago, date vallo. Claro que no. Sasuke señaló a Hinata con molestia. Ella ya lo entendió, por eso lo hace mejor que tú. No. Hinata tartamudeó negando con las manos y dejando caer todos los kunais al suelo. No lo hago también, Naruto-kun. Sasuke en realidad estaba desesperándose, su padre había dicho que debían volverse el equipo más fuerte de Konoha, no que él solo debía hacerlo, sino que Naruto y Hinata tenían que lograrlo también. ¿Por qué? Era un misterio y si bien a veces Hinata le sacaba sorpresas. Naruto era un completo descerebrado a no ser por su capacidad inhumana de sanar y su física inagotable. Después de lanzar kunais por 6 horas seguidas Sasuke empezaba a ver doble, Naruto en cambio seguía berreando y lanzando a diestra y siniestra como si no hubieran pasado más que unos pocos minutos. Si tan solo pudiera usar esa energía correctamente. Es por los demás. Sasuke pateó una piedra. Me rindo contigo. Un Uchiha jamás se rendirá. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza y se vio obligado a apretar los puños y la boca en un rictus enfadado. Otra vez, pero ahora sí sujétalo bien. Pensé que te habías rendido conmigo. Naruto lo observó con curiosidad.
Un Uchiha jamás se rendirá. ¡Qué guay! Naruto reconoció un par de kunais para volver a usarlos. ¿Puedo decir que un Uzumaki jamás se rinde tampoco? Soy el único que queda de todas maneras. A Sasuke no le hacía gracia que le robaran las frases, pero suponía que como miembro único de su apellido Naruto podía decir lo que le viniera en gana. Hinata tiró un kunai más, pero estaba tan cansada que ni siquiera llegó a su destino. Sasuke miró el cielo, dentro de pronto se haría de noche, habían estado todo ese tiempo durmiendo en los campos de entrenamiento en una casa de campaña que Itachi les había dado. Cuando estaba él se turnaban entre los 4 para hacer guardias, no porque alguien los fuera a atacar dentro de Konoha sino porque Itachi quería que se acostumbraran. De todas maneras Hinata se ponía aprehensiva de cualquier ruido y Naruto se quedaba dormido así que cuando les tocaba la guardia a ellos no es que los demás durmieran muy plácidamente. Sasuke no extrañaba su futón ni la comida de su mamá si es que podía estar con Itachi y encontraba bastante estimulante entrenar hasta caer desfallecido, pero le estaba molestando un poco estar tan sucio. ¿Por qué no nos vamos a bañar al río? En cuanto lo dijo tanto Naruto como Hinata se encogieron de terror. Vamos a estar en la orilla. Sasuke les explicó con calma, también él se había sentido superado por el río aquella noche, pero la tormenta había sido un factor decisivo en lo que había pasado en esa ocasión. Yo estoy bien así, date baño. Apestas. Sasuke se corrigió. Apestamos. Pero sus compañeros, por primera vez en lo que llevaban siendo un equipo, se negaron a seguirlo, aunque parecía que Hinata también estaba desesperada por bañarse. Está bien. Sasuke hizo morros, como cuando Itachi no quería llegar a entrenar en el pasado. Pero ustedes van a poner la tienda de campaña. 00000000000. Itachi acudió a la cita con el Hokage preguntándose si los niños habían tenido la claridad mental para dejar de entrenar y acostarse a dormir al ver que caía la noche y él aún no llegaba. Quería volverlos fuertes lo más rápido posible, pero no quería sobrepasar sus límites y hacer que se lastimaran. Por un momento pensó en mandar alguno de sus cuervos para decirles que era suficiente de entrenar, pero luego temió que Naruto entrara en pánico con un pájaro oscuro que hablaba. Así que la medianoche lo encontré sentado con su ropa shinobi habitual esperando al Hokage en un salón secreto de la torre. Su padre ya estaba ahí, ropa sería propia del clan, nada demasiado ostentoso. El Hokage llegó poco después, a pesar de su edad se movía con el sigilo propio de su carga y luego de los saludos rigurosos fue directo al grano. Fugaku, siempre había llamado a todos los ninjas por su nombre, sin distinciones. Sé que Shisui es parte importante de la policía de Konoha, pero todos en esta habitación sabemos de sus capacidades, él podría superar fácilmente a un Anbu convencional. ¿A dónde quiere llegar? Su padre se mantenía áspero, Itachi entendió que un paso en falso podía costarles muy caro. Le he dado una misión importante. Sarutobi se llevó las manos bajo la barbilla, se veía más viejo que nunca. Hace 7 años el Kyuubi provocó un accidente donde murieron muchos aldeanos y shinobis. Su padre presionó la mandíbula, aquel accidente había sido la gota que había colmado el vaso, la aldea les había dado la espalda obligándolos a una existencia de exclusión. Itachi giró a ver al Hokage preguntándose qué estaba pensando y sintiendo los dedos ligeramente húmedos. ¿Es que acaso aquella reunión iba de hacer estallar a su padre? ¿Se suponía que debía hacer algo al respecto? ¿Me va a decir que los Uchiha fuimos los culpables? La voz de Fugaku fue cortante, Itachi rozó el borde de su kunai. Eso sería generalizar. El tercero soltó un suspiro. Pero hay un hombre que probablemente perteneció a ese clan, un hombre legendario que de alguna manera sigue vivo hasta nuestros días. Fantasías. Los párpados de Fugaku cayeron ligeramente, Itachi mantuvo los dedos listos y ariscos. No estoy tan seguro. Sarutobi negó tristemente con la cabeza. Y espero equivocarme, pero si Madara Uchiha realmente estuviera vivo solo puedo confiar en otro Uchiha para descubrirlo. Por un momento hubo silencio y traicionando todas sus enseñanzas Itachi notó como sus ojos se abrirían con asombro para después recuperar su rostro carente de emoción, como si aquel fallo en su perfecta máscara jamás hubiera ocurrido. ¿Cuál es exactamente la misión? Fugaku apretó los dientes. Espiar. El tercero tomó aire con fuerza. Nadie más aparte del cuerpo parpadeante puede hacerlo, no son mis intenciones perder a alguien tan brillante como Shisui Uchiha. Itachi notó como su padre veía fijamente a su dirigente, como sopesando el peso de aquella misión y el valor de Shisui dentro del clan. Una misión en solitario contra un hombre que ni siquiera el cuarto Hokage logró contener, ¿no es eso un homicidio? Itachi respiró hondo, las rodillas listas para impulsarse si era necesario. No, si se trata de Shisui Uchiha.
Había tal seguridad en el tercero que Fugaku no pudo hacer otra cosa que cruzarse de brazos. Es un Uchiha después de todo. Las órdenes de Shisui son precisas, no debe arriesgarse y debe abortar la misión en caso de que la encuentre peligrosa. Los informes que llegarán serán clasificados, espaciados y entregados específicamente a mi persona. No tiene un límite de tiempo. Entiendo. Fugaku se puso de pie, a pesar de lo muy grosero que resultaba eso cuando el dirigente de su aldea aún permanecía sentado. Nos vamos, Itachi. El joven le lanzó una rápida mirada al tercero, quien le parecía con amabilidad, así que se levantó tras su padre y salió del salón. Caminaron por el espacio de varios minutos alejándose de la torre Hokage. ¿Dónde tienes tu equipo? En un campo de entrenamiento. Itachi contestó al instante. Su padre miró al frente. No te olvides de tu deber. No. Itachi, no vuelvas a rozar un kunai, y si algo así vuelve a pasar, él podría sospechar de nosotros. Itachi agachó la cabeza en reconocimiento y vio cómo su padre se alejaba por el camino. En medio de la noche su puño derecho se apretó con tanta fuerza que pudo haber sacado sangre. Quería decirle a su padre la verdad. Si hubiera usado ese kunai no hubiera sido en contra del tercero. 00000000000. Cuando los niños se despertaron, Itachi los estaba esperando sentado sobre una roca fuera de la tienda. Te tocaba la guardia. Sasuke, con las mejillas sonrojadas por ser tomadas en falta, empujó a Naruto por los hombros. Tenía mucho sueño Datebayo. El rubio, que se había quedado dormido a un lado de la fogata sin ninguna preocupación, intentó disculparse. Quedamos en que harías la última guardia para que pudieras dormir bien primero. Sasuke estaba bufando, cualquier situación que los pusiera en falta para con su hermano lo llenaba de aprehensión. Escuchen. Itachi, sin embargo, los interrumpió con voz monótona. Vamos a tener un entrenamiento ligeramente diferente de ahora en adelante. Los tres niños lo miraron con atención. Vamos a hacer control de chakras. ¿Charaka qué? Naruto susurró, pero Sasuke le pegó un codazo sin responderle. Controlar el chakra es altamente difícil, pero es una habilidad que cualquier ninja debe tener y ustedes, como el futuro mejor equipo de Konoha, van a aprender ahora. Quizás era demasiado pedirle a unos niños tan pequeños algo tan descabellado, pero según su experiencia personal cuando se iniciaba con algo increíblemente difícil lo demás venía solo. Usualmente los genins aprenden escalando árboles, pero no ustedes. Itachi se levantó, se sacudió las rodillas y echó a caminar. Los niños lo siguieron sujetando a toda prisa sus estuches de armas y apagando las brasas del fuego con tierra. Ustedes van a empezar por el final. ¿Se puede eso? Naruto le preguntó a Hinata a unas sabiendas de que su timidez le impediría contestarle. Siempre se volvió muda cuando Itachi estaba presente. Era como una pregunta retrospectiva porque si se le ocurría darle lata a Sasuke enfrente de Itachi iba a recibir un capo en la cabeza. Para caminar sobre una superficie, cualquier superficie, se debe acumular chakra en los pies, debe ser la cantidad exacta, si es menos o más fallarán. Itachi los guió más allá del campo de entrenamiento y Sasuke fue consciente de que conocía aquel camino. Con premura giró a ver a Hinata y Naruto que aún parecían no darse cuenta. Voy a darles un mes. Itachi se detuvo, frente a ellos estaba el río. Inconscientemente Hinata dio un paso atrás. Naruto abrió mucho sus espléndidos ojos azules. En un mes tendrán que ser capaces de caminar por encima del agua y atravesar el río usando chakra. Después de eso será la prueba final. ¿Cuál es la prueba final? La voz de Naruto surgió ahogada desde su garganta. Caminaron alrededor de la roca del muerto. Itachi los miró con frialdad. Y demás está advertirles que quien no sea capaz de hacerlo va a ahogarse. 0000000000000. Itachi sabía que en el mundo existían varias cosas que podían llevar a un ninja a sobrepasar sus límites. Ideales, estrés, metas, odio, amor y miedo, y el miedo era un poderoso propulsor, bien usado podía inmiscuirse en una mente infantil y causar estragos. Con aquel plan les estaba dando una meta, un límite de tiempo y un castigo si es que no cumplían su deber. El primer día, por más que lo habían intentado, solo se habían mojado los pies en la orilla del río sin que pudieran mantenerse por arriba del agua ni un solo segundo. El segundo día la historia se había repetido, pero el tercer día Sasuke había podido mantener un pie en la superficie por 3 segundos. Una vez que Sasuke había logrado ese pequeño avance les había dado consejos a los otros dos. Solo piensen en el chakra en sus pies y no tengan miedo. Como si fueran salvavidas. Naruto, que usualmente caía al agua mojándose completo, le susurró como si fuera un gran secreto.
Sí, creo y era obvio que Sasuke no había hecho esa analogía. El cuarto día Sasuke pudo caminar 2 pasos antes de perder el equilibrio, el quinto día pudo caminar 4 y para el sexto a pesar de estar tan cansado logró caminar 5 pasos tambaleantes antes de caer. ¿Vio eso Itachi Taichou? Itachi se acercó en silencio, no le preocupaba Sasuke, y Naruto a pesar de ser tan cabezota lo intentaba con fuerza y entusiasmo todos los días, pero Hinata solo vagaba en las orillas del río como fantasma. Recuerden que tienen un mes. Cada que les recordaba la fecha límite los ojos de Sasuke se llenaban de decisión, Naruto temblaba diciendo que lo iba a lograr Datebayo y Hinata bajaba la cabeza. Itachi no los había puesto a hacer guardias debido a que quería que concentraran todas sus fuerzas en el entrenamiento y mientras ellos dormían en la tienda él solía pernoctar en la copa de un árbol. La noche del séptimo día, cuando ya Sasuke podía mantenerse sobre el agua cerca de 15 segundos y Naruto estaba tan mojado que podría pasar por un tritón sucedió algo, que, a pesar de ser un genio, Itachi no esperaba. Cerca de las 12 de la noche abrió los ojos al sentir que Hinata salía calladamente de la tienda, en primera instancia había pensado que iría al baño y no iba a seguirla con la mirada, pero luego notó con curiosidad que se dirigía al río, Itachi era consciente de que tanto Naruto como Hinata seguían temiendo al río, a pesar de que había elegido un lugar muy apacible sin corrientes peligrosas, aquella era una especie de terapia de choque no podía tolerar fobias en el equipo que iba a la excelencia. La niña se acercó al río, se sacó las sandalias, las puso a un lado y miró alrededor, como buscando intrusos, Itachi sabía que su presencia la ponía nerviosa y la atemorizaba, así que procuró que no lo descubriera. Hinata presionó los pequeños puños, respiró hondo. Como salvavidas, Naruto-kun dijo que y él dijo que eran salvavidas. Temblorosa puso un pie sobre el agua e Itachi notó con sorpresa que un pálido reflejo plateado le cubría la planta del pie, nunca había visto un chakra de color tan elegante. Salvavidas y Hinata respiró hondo. Hijos salvavidas. Colocó el otro pie sobre el agua y se mantuvo en equilibrio, luego cerró los ojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, al final soltó un jadeo y cayó al agua que la cubrió hasta la cintura, aterrorizada Hinata salió corriendo del río y luego corrió a la tienda. Itachi esperaba que siguiera sus órdenes y no se durmiera con la ropa mojada. 0,000,000,000,000. Naruto en realidad empezaba a ponerse nervioso, habían pasado 10 días y no había podido siquiera aguantar un solo pie en el agua, le había pedido 1000 consejos a Sasuke, pero hasta ahora el Uchiha no le había explicado bien, de la desesperación incluso había estado a punto de preguntarle a Itachi, pero su Taichou siempre se sentaba a verlos desde lo alto de un árbol y Naruto le daba corte gritarle desde abajo. Si seguía así iba que volando a ahogarse en la roca del muerto. El río le daba miedo y Naruto intuía que esa era una de las razones por las que no podía hacer el chakra control, cada que intentaba poner un pie sobre el agua pensando en cómo se había sentido dando vueltas sin poder ver mientras sus pulmones se comprimían y todo alrededor era miedo y burbujas. Suponía que a Hinata le pasaba lo mismo. Aunque algo muy raro pasaba con Hinata, porque cuando Itachi Taichou se iba a hacer piso a hacer cosas guays de ninjas, Naruto no lo sabía, la niña podía caminar en el agua casi tanto como Sasuke. ¿Por qué él era el único que no podía hacer nada? Cuando quería poner chakra en sus pies como le había indicado Sasuke que pensaba que había 2 chakras corriendo dentro de él, dudoso intentaba elegir alguno, pero al final no podía utilizar ninguno y cuando se forzaba a sí mismo a usar los 2 terminaba cayéndose, como si estuviera usando demasiada fuerza. Oye. En cuanto vio que Itachi no estaba en su sitio habitual Naruto jaloneó de la playera de Hinata. Hinata-chan, cuando quieres usar el charaka que está dentro de ti ¿cuál usas, el rojo o el azul? Es chakra. Sasuke lo corrigió por enésima vez. ¿De cuál chakra estás hablando? Solo es azul. Los 3 estaban mojados en mayor o menor grado y sus rostros estaban quemados por el sol. Creo que el mío es plateado. Hinata parpadeó. ¿Así? Curioso Naruto la observar fijamente. Enséñame. Los 3 se sentaron en el suelo con las piernas extendidas, Hinata cerró los ojos con fuerza y luego de un breve momento un tenue chakra plateado empezó a correr por la planta de sus pies. ¡Qué guay! El rubio extendiendo las manos. El mío es azul. Sasuke dejó que el chakra corriera por sus pies y Naruto abrió mucho la boca en comprensión. Ya entendí. Entonces solo eligen el color que más les gusta Datebayo. Hinata se llevó una mano junto a la boca, Naruto ya había notado que hacía eso muy seguido y provocaba que su voz se volviera incluso más suave de lo normal. Y yo no lo elegí, simplemente estaba ahí.
Sí. Sasuke ladeó ligeramente la cabeza meneando los pies descalzos. Cuando lo quise usar me di cuenta que era azul. Es que adentro de mí hay dos chara y chakras. Se corrigió cuando Sasuke empezó a fruncir el ceño. Uno es rojo y el otro azul, así que me preguntaba cuál debía usar. El azul. Sasuke asomándose con la cabeza. ¿Dos chakras? Usualmente Hinata era demasiado tímida para demostrar curiosidad, pero nunca en la vida había visto a una persona que usara dos chakras. Byakugan. En cuanto activó su línea sanguínea e inspeccionó a Naruto de arriba a abajo, había un apacible chakra azul corriendo por su cuerpo, pero en el área del estómago había una buena cantidad de chakra rojo dando vueltas rápidamente, como si se tratara de una espiral. Es cierto, y desactivó su línea sanguínea sorprendida. Hay dos chakras. ¿Por qué? Naruto parpadeó repetidamente, ¿eso es malo? Nariz. Nuevamente Hinata se llevó una mano a la boca y desvió la mirada. Nunca había visto a alguien con dos chakras. Eso me hace especial, Datebayo. Solo usa el chakra azul y ya. Sasuke le lanzó una piedra sin fuerzas. A este paso con uno de los dos chakras vas a terminar ahogado. 000000000. Cuando Itachi regresó esa noche al campamento se encontró con los tres niños sentados sobre un tronco, aparentemente esperándolo. Usualmente Sasuke se quedaba despierto por el gusto de verlo, así que solía llegar temprano en consideración a su hermano pequeño, pero si era posible Hinata intentaba evitarlo y Naruto siempre era vencido por el sueño. ¿Hay algo que deseen decirme? Se colocó de pie frente a ellos observándolos sin emoción, era muy pronto para que se rebelaran al entrenamiento o suplicaran porque alargara la fecha límite, así que intimidarlos era la mejor forma de desanimarlos, sin embargo la única que pareció reaccionar a su voz fue Hinata, que se encogió sobre misma así cortando el contacto visual. Itachi Taichou. Naruto colocó ambas manos sobre sus rodillas como un buen subordinado pidiendo algo a su superior. Quisiera saber cuál de los dos chakras tengo que usar. Sasuke dice que usa el azul, pero creo que es más fácil usar el rojo, Datebayo. Itachi tuvo un imperceptible escalofrío, jamás hubiera imaginado que Naruto podía sentir el chakra del zorro dentro de él, que estaba considerando usarlo. Los ninjas solo tenemos un tipo de chakra, Naruto-kun. Su voz, de cualquier manera, era inflexible. Debes estar confundiéndote. No. El rubio negó con la cabeza. Hinata usa el Bakugan, Byakugan. Sasuke lo corrigió en automático. Y ella también puede ver los dos chakras. El Byakugan, por supuesto, era capaz de ver las corrientes de chakra, ese momento Itachi no había considerado aquello. ¿Por qué Naruto tiene dos chakras? Sasuke se cruzó de brazos. ¿No es esa trampa? Por un breve instante Itachi escuchó borrarles la memoria con el Sharingan, pero solo sería rehacer el ciclo, Naruto volvería a preguntar por qué tenía dos chakras, Hinata volvería a averiguarlo con el Byakugan, Sasuke volvería a cuestionarse con aquella mente aguda qué era lo que estaba pasando. Escúchenme bien. Itachi los observó uno por uno, Hinata desvió la mirada, Sasuke pareció apenarse por su arrebato y Naruto lo miró ávido, como si él fuera a decirle la verdad del universo. Lo que acaban de descubrir no pueden decírselo a nadie, así que pena de muerte. Hinata dio un bote, Sasuke abrió la boca y Naruto se puso pálido. Con el tiempo voy a explicárselos, pero no ahora. Sasuke era el más grande de los tres y tenía 8 años, no iba a arruinar su infancia con secretos que pesaban más que sus sueños. Ahora ve a dormir. Los tres se dieron la vuelta dispuestos a obedecer sus órdenes. Tú no, Naruto-kun. El niño lo miró con horror, pero a diferencia del miedo de Hinata este era un sentimiento un tanto gracioso. Ven conmigo. Hinata y Sasuke le dedicaron una rápida mirada y entraron a la tienda de campaña, el rubio trago horrible. Itachi echó a caminar y luego de algunos segundos Naruto corrió detrás de él luciendo inquieto, por un momento Itachi pensó que se debía a su llamado, pero luego recordó que el contenedor del Kyuubi era bastante miedoso y debía sentirse asustado en el bosque de noche. Itachi empezó a caminar por el margen del río y apenas había dado 10 pasos cuando Naruto lo sujetó fuerte de la playera pegándose a su lado como lapa y echando miradas inquietas hacia los árboles. Ya antes Itachi había pensado que dejar a Naruto su subordinado hacer algo como eso era inaceptable, pero cierta parte de él no podía negarse a los impulsos de un niño de 7 años que jamás en la vida había sido tratado con delicadeza por nadie. Siguieron caminando bajo el amparo de las estrellas, Itachi sabía que no podía correr riesgos, no pensaba develar la verdad a Naruto, pero debía explicarle lo peligroso que podía ser aquel chakra rojo usado de manera incorrecta.
Finalmente llegaron a la roca del muerto. Itachi sujetó a Naruto de la mano con aire ausente preguntándose si sería mejor caminar por el turbulento río con el niño en brazos o simplemente aparecerse sobre la piedra. Ah. Para su desconcierto Naruto se tironeó con todas sus fuerzas, los ojos azules muy abiertos y una franca expresión de pánico. ¿Naruto-kun? No. No que... Aunque el agarre que mantenía en él no era ni el 10% de su capacidad, Naruto se debatía sin poder soltarse. No. El niño intentó patearlo y en acto reflejo Itachi lo colocó contra el suelo con una mano sobre su pecho, el ceño ligeramente fruncido. Era su líder y como tal era una falta grave atentar contra él en el plano si no se encontraban en un entrenamiento físico. Naruto-kun inició con voz cortante, pero de los ojos del niño brotaron lágrimas desesperadas. ¿Por qué? La voz se le quebró. ¿Por qué también quiere lastimarme? Pese a los años de servicio como ninja, Itachi no pudo evitar sentir sorpresa, pero Naruto no le dejó demasiado espacio para emociones, como si se tratara de una trucha resbalosa intentó soltarse y los ojos de dolor se transformaron en deseos de vivir. Naruto pensaba que iba a arrojarlo al agua. Aquel pensamiento, que ningún niño normal de 7 años tendría, solo el resultado de una vida marcada por la violencia y el desamparo. La vida a la que todos habían obligado al niño que poseía al Kyuubi en su interior. No voy a lastimarte. Pese a todo lo sujetó por los hombros y lo puso de pie. Deja de moverte. Naruto abrió mucho los ojos e Itachi comprendió que aún era lo suficiente joven e ingenuo para creerle. Soy tu líder de equipo, ¿de qué me servirías muerto? Naruto pareció pensárselo e Itachi se adelantó antes de que se le ocurriera preguntar por qué era tan importante para él estar vivo. Te he traído aquí para hablarte del chakra rojo dentro de ti. ¿El chakra rojo? La facilidad con la que olvidaba sus penas y resquemores era simplemente sorprendente. Dijiste que había un chakra azul y uno rojo dentro de ti. Sí. Naruto jaló por la nariz 2 veces antes de estar completamente recompuesto. El azul es bonito, pero el rojo parece más fácil de usar. Escucha, Naruto-kun. Itachi puso mayor presión en sus hombros para dejar claro su punto. No puedes usar el chakra rojo. No ahora, por lo menos. ¿Por qué no? Era propio de un niño querer explicaciones más detalladas, pero no creía que Naruto estuviera listo aún para aquella información. No puedo decírtelo todavía, pero es peligroso. Itachi lo miró fijo a los ojos, vagamente recordó unos ojos parecidos cuando era niño, en aquel entonces solo lo había visto un par de veces, el cuarto Hokage de Konoha. Es peligroso para ti y para las personas que te rodean. ¿Por qué es peligroso? Los labios de Naruto se abrieron en incomprensión. Naruto-kun, Itachi colocó una rodilla en el suelo para quedar a su misma altura. ¿Aprecias a Sasuke y a Hinata Dono? Sí. Los ojos del niño relampaguearon. Tal vez algún día ese chakra rojo sea útil y te sirva para protegerlos, pero si en este momento intentarás usarlo podrías lastimarlos gravemente, ¿entiendes lo que digo? Naruto inclinando la cabeza aunque era obvio que no entendía nada. Por ahora vamos a tratar de que uses solo el chakra azul, me has dicho que es bonito. Era un niño, no todo tenía que ir de misiones, metas y objetivos sangrientos, si podía sacar lo mejor de Naruto sin hundir su alma en la desesperación iba a lograrlo. ¿Qué te parece si de ahora en adelante, por el bien de Sasuke y Hinata Dono, usamos ese chakra tan bonito? Naruto se acercó con vehemencia e Itachi se permitió un amago de sonrisa. Había algo en el alma de Naruto, algo muy afianzado en él, que no permitía que la oscuridad lo acechara, algo brillante y puro que incluso lograba hacerle sentir que el mundo estaba mejor. Cuando caminaron de regreso y Naruto le tomó la mano a Itachi ni siquiera pensó en soltarse.